odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante, no ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas. Hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante, no ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas. Hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante, no ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas. Hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas. Buen día, ¿cómo están? No es una novedad para nosotros, no es una novedad seguramente para ustedes, pero es una novedad que lo diga con todas las palabras. Milei no tiene la menor idea de cómo hacer para que vos vivas mejor, para que yo viva mejor, que los jubilados vivan mejor, que los argentinos y las argentinas en general vivan mejor. No tiene la menor idea. Y va a dar notas y cuando le preguntan qué va a hacer para que la gente viva mejor, le termina diciendo al periodista, no sé, decime vos. Lo hizo ayer de nuevo con Esteban Trebuch. No hay atajos, presidente. No hay atajos. O sea, esto... ¿Y la gente no puede esperar, presidente? A ver, pero de vuelta, te hago una pregunta. No puede esperar. A ver, ¿cómo lo resolvemos? No, es que yo no lo sé. No, bueno, entonces, no, bueno, pero si vas a hacer el punto, digamos, a ver, empecemos a discutir cómo se resuelve. ¿Qué querés, que lo resuelva como lo resolvió el gobierno anterior, emitiendo 13 puntos del PBI y dejando plantada una hiperinflación que hubiera llevado a la gente, digamos, al 95% de pobres? Con una inflación que se podría haber ido al 20.000%. Y eso no es una solución. Endeudarte para romperle el futuro a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, tampoco es una solución. Reventarle la cabeza a los argentinos con impuestos tampoco funciona. Digo, porque todas esas recetas las aplicamos durante los últimos 100 años y nos volvimos un país pobre.
Bueno, no tiene la menor idea cómo hacerlo. Se lo había dicho también un día antes a Feynman. Tampoco es que está yendo a responder preguntas de, no sé, Navarro, Víctor Hugo. No. Feynman, Trebuch, y aún así no puede dar cuenta de cómo va a ser para que tu vida sea un poquito menos mala. Presidente, porque insisto con esto que el 80% apenas si puede llegar a fin de mes. Y el 60%, 70%... llega el día 20. A ver, entonces, emitiendo no se arregla. ¿Cómo quiere que lo arregle? Vamos, dígame. ¿Cómo le pongo plata a la gente? El economista es usted. No, bueno, usted, pero digamos, o sea, a ver, digamos... Usted es especialista en crecimiento sí, con y sin dinero, presidente. Crecimiento económico, con y sin dinero. A ver, bueno, entonces... Sí. Parece más bien especialista en dinero con y sin crecimiento económico, porque plata no le falta. Le están dando plata por todos lados y sin embargo, así vivimos. Lo que más preocupa no es que no tenga idea, sino que deja claro que no le preocupa no tener idea, que su plan ni siquiera se plantea qué hacer para que la gente esté un poco mejor. No vino a hacer que la gente viva mejor. Nunca fue su idea. No le dedica ni un segundo de tiempo a ese problema. Y no solamente no lo va a solucionar después de las elecciones del 26, sino que lo va a empeorar, porque va a venir una devaluación. Eso lo da por descontado absolutamente todo el mundo. Y cuando decimos todo el mundo, a esta altura del partido, es todo el mundo, porque sale en el Wall Street Journal, sale en el New York Times, sale en todas partes. Pero además también se va a venir otro ajuste, sobre el ajuste del ajuste. 2026 va a ser un año que ajuste sobre el 2025, que ajusta sobre el 2024, que fue probablemente el peor año de las últimas décadas. Y eso es lo que están mostrando también todos los números de la economía real. Un ajuste sobre una sociedad que ya no puede ajustarse más. Miren cómo viven los jubilados. Los remedios, así que tomo la mitad de los remedios que tomaba. Los que puedo comprar, los compro, y los que no puedo comprar, los voy dejando. ¿Su nombre me dijo? Nadia. Nadia, ¿cómo hace con esos remedios que usted no toma? Y bueno, paso la mitad del mes y espero. La otra mitad del mes me compro algo para comer. Siempre comemos harinas. Nos ven gorda y nos dicen, pero está gorda. Sí, estamos gordos, pero de comer harinas, porque no podemos comer lo que realmente debemos comer. ¿Me entendés? Y a mí me da mucha pena. Yo todavía... Tranquila. Todavía puedo expresarme, puedo hablar, pero hay gente que no, y que está en silla de ruedas, y que tiene familiares con discapacidad. Es muy duro ver a esa gente así. Es muy duro. Es muy duro y hay gente que ni siquiera tiene para comprar esas harinas. Ayer hubo un panazo en Moreno, donde justamente regalaban el pan y la gente hacía fila para buscar un poco de pan porque ni siquiera tiene un mango para comprar algo de pan. Veámoslo. Señora, ¿su nombre? Rita. Rita, ¿por qué vino a retirar el pan? Vine a retirar el pan porque la verdad la situación que estamos viviendo, soy jubilada. Te imaginarás siendo jubilada que no te alcanza para todos los días comer el pan. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre nos rebuscamos en un lado, en otro, y hoy justo agradecemos al Centro de Panaderos por la ayuda que nos da. Hoy se lleva 1 kilo de pan Hoy gratis. me lleva 1 kilo de pan gratis. ¿Qué cosas dejó de comprar ya, Rita? Y un poco de carne. La carne es lo principal. Viste que la carne tiene banana, fruta. Eso ya no lo compra. No compra. ¿Qué siente? Y uno se siente indignada, decepcionada con este presidente que tenemos, que lo único que hace es irse a Estados Unidos y arreglar sus cosas allá. Nosotros estamos mal, muy mal, todos en general. ¿Cómo está el barrio? Y el barrio está más o menos lo mismo que yo, todo, porque el que tenía trabajo lo echaron, se las rebusca, se las tiene que estar rebuscando en la calle o cartoneando, que tampoco se puede. Gracias, Rita. Amigo. Clarísima, Rita. Pero el problema no lo tienen solo los jubilados, también lo tienen los más jóvenes. Acá esto es parejo, es para todos. Hicieron esta semana una expo empleo acá en Palermo, en la rural, y se vieron de nuevo larguísimas filas. Me acuerdo que con Macri había pasado algo muy parecido. Y en esa fila también se acercan los móviles, hacen las preguntas y encuentran cuáles son los problemas. Y los problemas son que no hay trabajo y que cuando tienen trabajo
Le pagan un mango y medio, literalmente. Y estoy en tercer año. Sí. ¿Tenías trabajo antes? ¿Habías tenido trabajo? Sí, tuve trabajo, trabajé en una hamburguesería. Tuve 4 meses nada más porque no me pagaban bien o no podía llevar mucho en casa. ¿Cuánto te pagaban en la hamburguesería? 150.000 pesos. Nada, ¿por cuántas horas de trabajo? Era 4 horas. Sí. Y después, bueno, eran 6 horas extra, pero nada, no llegaba. Ni siquiera los gastos. No, nada, claro. Ni para el boleto. Sí. Y ahora presentaste muchos currículums en muchos lugares. Sí, estuve presentando en muchos lugares, pero nada, como no tengo mucha experiencia, estoy estudiando nada más, lo que más interesa. Amigo, vos, ¿hace mucho que estás buscando trabajo? Y 5 meses. Sí. Me quedé sin trabajo hace casi 8 meses, 9 meses. Sí. Y terminé la carrera. Sí. Y ¿En qué trabajabas? Yo trabajaba en la planta de producción de un laboratorio. Sí. ¿Y qué pasó? Y dejaron de pagar los sueldos. Sí. Y liquidaron a la gente, echaron a todos. En algo más de una semana, Milei va a perder la elección no por Expert, no por Libra, no por el 3%, probablemente ni siquiera por lo que fue a hacer Estados Unidos, sino por esto. Todo lo otro usted bien sabe se que agrega no nota eso, sobre esta herida original, que es la herida en la dignidad de los argentinos y de las argentinas que tienen que trabajar para vivir, que no ganan millones cuando un numerito rojo se pone en verde. En ese contexto, la campaña del oficialismo es caótica. Siempre fue un quilombo, ahora directamente es caótica. Están todos en bolas, corriendo cada uno por su lado, gritando, haciendo cosas. No saben si esconderlo a Milei o hacerlo dar notas todos los días. Si esconderlo a Caputo, hacerlo dar notas todos los días. Si esconderlo a Santilli, raparlo, ponerse los otros peluca roja. No tienen la menor idea. Se están peleando hasta con los periodistas que lo bancaron hasta acá. Los veíamos hace un rato con Trebuch. Le dijo kirchnerista ayer por poco. Usted bien sabe que gente no lo nota eso, presidente. Está bien, a ver, está bien, pero a ver, la pregunta es, escuchamos una cosa, es muy simple, ¿es mejor tener 12 millones de pobres más o menos? No, siempre menos. Bueno, listo, entonces hay 12 millones de pobres menos. Digo, porque dejen de hacerle el caldo gordo a los psicópatas kirchneristas. Si estos logros lo hubiera tenido el kirchnerismo, estarían paseando todo el tiempo diciendo que son el gobierno que más bajó la pobreza en la historia. Y sin embargo somos nosotros. Y vienen y nos cuestionan a nosotros los que dejaron 57% de pobres y dejaron plantada una hiperinflación. Entonces a mí no me van a venir a psicopatear ni los cucas ni los argumentos de los cucas. ¿Sí? Entonces, sacamos 12 millones de personas de la pobreza. Sacamos 6 millones de personas de la indigencia. Entonces, baja la inflación, baja la inseguridad. 9.000 piquetes, cero. Los menores índices de criminalidad de la historia. No solo eso, sino que además, también 6 millones de personas salieron de la indigencia. La mayor incautación de droga de la historia. Entonces la dirección es la correcta. Miren, hasta Trebuch, que no es el patito más brillante de la fila, se daba cuenta de que lo que estaba viendo era un meltdown total, un presidente saliéndose de sus cabales, lo cual era absolutamente esperable, porque un día antes había estado con Feynman y le había pasado lo mismo, lo trató de marxista a Feynman. ¿Me puede explicar claramente qué va a dar cada parte en este acuerdo con Trump, con los Estados Unidos? ¿Qué da cada parte? Pero ¿por qué piensa en términos marxistas? ¿Usted me está llamando marxista a mí? Sí. No, se equivoca conmigo. Ya lo sé, se equivoca. Pero de vuelta, pero pensarlo así. Se lo pregunto de esta manera. Pero ganan las dos partes, Porque hay una parte de la sociedad que cree que usted va a entregar las tierras raras. Lo interesante era lo otro. Hubiera sido más interesante si Feynman le preguntaba, ok, ganan las dos partes, ¿qué gana Estados Unidos? ¿No? Después me explicás que gana Argentina, pero explícame primero qué gana Estados Unidos. No lo hizo, pero aclaró, por supuesto, que marxista no es. A Fantino salieron ayer a matarlo, la derecha diario, que es prácticamente house organ del gobierno, tenemos ahí la placa 78, donde salen, Fantino admitió que es comunista. El periodista defendió al santafesino ultra kirchnerista Línea Grabois, Juan Monteverde, y le hizo un lavado de cara omitiendo que apoya la dictadura de Venezuela, reivindica al Che Guevara y propone expropiaciones y planificación estatal. Todo por decirle a Milei que no estaba
que las cosas no le iban a ir bien si seguía haciendo lo que está haciendo. También, y esto ya es algo novedoso, apareció la candidata Karen Reinhardt de la provincia de Buenos Aires a pelearse con los votantes directamente y decir que los que no los votan a ellos tienen una enfermedad mental. ¿Qué público tenés que ir a buscar? No, es el electorado que no fue a votar, Johnny, el que no fue a votar, ese por ahí el del PRO, por ahí el que dijo más, sí, bueno, qué sé yo. ¿Por qué el otro? De verdad que es una enfermedad mental. No sé si yo entendí mal, ¿lo dijiste enfermedad mental, puede ser? O... Sí, no, perfecto. ¿Pero eso lo decís en serio sobre la gente que no los vota a ustedes? No, a ustedes no. Las personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. Que vos me digas, yo estoy mirando algo, y veo que no tengo cloacas, veo que no tengo esto. ¿Por qué sigo votando? Está bien, pero por ahí hay gente, Karen, que piensa distinto, no son enfermos mentales, es muy delicado decir... No piensan distinto. Eso no es que piensan distinto. Las personas no es que piensan distinto. Es un tema cultural. No es un tema de pensamiento. No es que piensan en Perón. Es un tema de cultura, que vos lo tienen adentro. Claro, pero vos no lo podés tildar de enfermos mentales, Karen, por tener otra mirada sobre... No dije enfermos mentales, no cambies. Sí, no lo dijiste. Enfermedad mental. Lo dijiste recién, por eso te digo. Bueno, está bien. No, enfermedad. Es una enfermedad. Es como una manera de decir cuando tenés una enfermedad... en la cabeza un chip que vos cuando decís ya se metara. Los que están siguiéndonos por YouTube, ¿cómo les va cambiando la cara a Viale y a Morando mientras la escuchan? Es impresionante. Y su justificación es mejor todavía porque estuvo a esto de decir, no dije que son enfermos mentales, dije que son unos negros de mierda. Estuvo a esto, estuvo absolutamente a esto. En fin, hoy van a hacer un acto sorpresa. Un acto sorpresa en 3 de febrero, porque si anuncian antes dónde va a ser, saben que va a ir la gente a putearlos. Tienen miedo que les revoleen brócoli. Se traicionan entre ellos, se están matando. La interna está al rojo vivo, en un rato John nos va a contar. Pero básicamente Santiago Caputo está usando sus contactos en Estados Unidos para tratar de darle un golpe palaciego a Karina Milei. Esto lo venimos contando acá desde hace un par de días y ahora ya está en todos lados. Estados Unidos ya directamente tomó el control, 100%, no solamente decide en materia de política exterior, cosa que venía haciendo hace tiempo, en materia de defensa, cosa que venía haciendo hace tiempo, en materia económica, cosa que empezó a hacer hace algunas semanas cuando dijo retenciones no, hace esto, cambia lo otro. Ahora también baja candidatos, arma y desarma el gabinete, negocia las coaliciones. El de Milei es directamente un gobierno títere en un territorio virtualmente ocupado. Pero lo peor... Y volvemos al principio, es que es un gobierno que no sabe qué hacer, es un gobierno que hambrea a la gente, es un gobierno que no respeta la Constitución, no le hace caso al Congreso, no cumple las leyes, no rinde cuentas. Y es a ese gobierno, y a ningún otro, a ese gobierno bien real y concreto, al que le están dando gobernabilidad los racionales para que no vuelva a ganar el peronismo. Hay que decirlo con todas las palabras, prefieren ser colonia, prefieren avalar un autócrata, prefieren... vivir en este país, por ejemplo. Le sacaron los 2 remedios más importantes, que es el de los dolores, que es la quetiapina, y el Reliberal, que es para los vómitos cuando le hacen quimioterapia. Ah, usted tiene cáncer. Sí. ¿Viven solos? Sí. ¿Quién los ayuda? ¿Los ayuda alguien? No. Nadie. Nadie. ¿Alquilan? ¿Son propietarios? No, el propietario. ¿Usted en qué hospital se está atendiendo? Ramos Mejía. En el hospital Ramos Mejía. ¿Y ahí no le dan los medicamentos tampoco? Me dan la mitad, no me dan. Qué bárbaro, por favor. Ahora tenemos que salir a buscar quetiapina. ¿Y algún alias que le pueda transferir? No, porque no tuve que vender por el tema de los remedios de él, me quedé sin plata. Y prioricé. Claro, priorizó conseguir. Claro. La próxima vez que escuchen un gobernador, un diputado, un senador, un empresario diciendo que hay que ser responsables, que hay que brindar gobernabilidad, lo que dice es que hay que sostener esto. Gente que tiene que vender el celular para comprar la mitad de los remedios.
Ese es el modelo de este gobierno. No es un efecto secundario, no es algo que les salió mal. Miren, escuchen lo que decía hace un tiempo Bertie Venegas Lynch, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el tipo que se encarga de defender los números de este gobierno en el Congreso. Yo lo ilustro con la cosa personal. Es una familia que tiene 6 autos, lancha, casa de fin de semana, un caserón fenomenal, y de 6 personas trabaja uno solo, y siguen sacando un préstamo para pagar el pago mínimo de las tarjetas, termina mal. Y eso ha sido la historia de la Argentina. Lo que se está haciendo en este caso es, eventualmente por un tema temporal, pedir un préstamo, pero vendiendo los autos, vendiendo la lancha y demás, que eso es lo que un poco estamos haciendo y es lo que la gente quiso votando a Milei. Varias cosas. Esas pupilas tienen más soberanía que la Argentina en este momento. Número 2, de trabajar ni se te ocurre, ¿no? Tenés que vender el auto, vender la lancha. Hay gente que tiene que vender el celular para comprar remedios, ¿no? Esto se soluciona generando laburo. Bertie, entiendo que vos no lo hayas visto nunca de cerca, pero es la única salida que tiene este país. Ojalá vuelva a existir algún día en la Argentina un antiperonismo que tenga un horizonte un poquitito más amplio que la bicicleta, el saqueo, la fuga, la entrega. Un antiperonismo que tenga un compromiso, aunque sea mínimo, con algunos niveles básicos de dignidad humana. Subiría muchísimo la vara de la discusión para todos, pero la verdad es que no pasó y no está pasando. Por eso la única alternativa real a este modelo es un peronismo que funcione, que haga las cosas bien. Y eso corre en 2 sentidos, porque la única alternativa a un peronismo que funcione y haga las cosas bien es esto, lo cual le agrega muchísima más responsabilidad al peronismo, que es básicamente el único adulto responsable en la sala. Y con esto voy terminando. Hoy es 17 de octubre, es un gran día para recordar qué valores son los que construyeron a este peronismo. Porque está de moda esto de decir, somos comunistas, el comunista de Axel, los comunistas kirchneristas, lo dice Trump, lo dicen esto y lo otro. Y la verdad es que eso es incorrecto. No está ni bien ni mal, no tengo nada en contra de los comunistas, pero es incorrecto. Lo recordó ayer Axel Kicillof, que habló justamente de este tema. Escuchémoslo. Y para que quede claro por las cosas que he dicho, ya a esta altura hemos llegado al Salón Oval de la Casa Rosada. No es así, nosotros no estamos en esa discusión estúpida, simplona, de todo Estado o todo privado. Que lo entiendan de una vez, no es el comunismo, no es el socialismo. Lo que está acá es el peronismo. Bueno, hoy se cumplen 80 años del surgimiento de ese peronismo, cuya fuente de legitimidad está en el pueblo. Y eso es algo que no hay que olvidar nunca. El peronismo no lo inventó Perón, lo inventaron los trabajadores que no aceptaron verlo preso, lo sacaron de la cárcel, consiguieron liberarlo. Sin esos trabajadores no habría habido peronismo. Y hoy Cristina está presa y eso es algo que no se puede soslayar a 80 años del 17 de octubre. Porque algunos mecanismos de disciplinamiento se modernizaron muchísimo y otros siguen siendo muy parecidos a los que había en ese entonces. Pero siguen siendo tan poderosos que solamente el pueblo tiene la fuerza para revertirlos. Y esa es una lección para el futuro. La dirigencia tiene que organizar al pueblo, darle un sentido, pero nunca puede reemplazarlo. Si no está la fuerza del pueblo, no se van a poder hacer los cambios que necesita hacer este país. ¿Y cómo se refleja esa fuerza del pueblo? Bueno, en las urnas, porque el peronismo, además de popular, es democrático. Pero en ese 17 de octubre podría haber entrado a la Casa Rosada y dicho, el presidente soy yo, y nadie hubiera podido ponerse. Y en esa época las cosas se hacían así, además, en todo el mundo. No es como ahora, no hubiera generado un gran revuelo. Y sin embargo, él no. Él dijo, llamen a elecciones. Y estuvo medio año de campaña y medio año más tarde fue a elecciones y las ganó. Y me parece que eso es importantísimo y marca una responsabilidad histórica también. Todos los que se opongan a la entrega de este país tienen el domingo que viene la ocasión de hacerlo saber. Pero hay una tercera arista y la última, fundacional del peronismo, y es el antiinjerencionismo yanqui. Estados Unidos venía en agosto del 45 de ganar la Segunda Guerra Mundial y estaba planificando su hegemonía en medio planeta. Es a ese Estados Unidos al cual Perón se le plantó en una campaña donde su contraparte era el embajador yanqui, era Braden o Perón. No nos acordamos el nombre del embajador ruso, del embajador soviético, del embajador chino de esa época. Porque ni yanquis ni marxistas no significa exactamente en el medio, no significa una neutralidad boba, significa una neutralidad estratégica. La tercera posición tiene un mandato que no es de equidistancia, es de soberanía.
Y es esa soberanía la que está en riesgo y es esa soberanía la que hay que defender el domingo que viene en las urnas y la que tiene que defender el peronismo si quiere que en el 27 el pueblo argentino vuelva a darle una oportunidad. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día, Nico. ¿Cómo te va? Jonathan Eguier. Señor Nicolás. Nuestro hombre en la Casa Rosada. Estoy acá ahora, me sentaron un ratito. Te dejaron salir. Visita, sí. Salida condicional. ¿Es cierto que la van a pintar de blanco la Casa Rosada? Está en proceso eso. Van a hacer que no lo desmientas es un montón. No, pará, no, pues la gente se lo va a tomar en serio. No, todavía sigue siendo rosada la Casa Rosada. Por ahora no hay ningún plan de hacerla blanca. Sí, estamos obviamente en un gobierno cuasi norteamericano, ¿no? Con todas estas noticias. Que se le va a decir Pink House. Pink House puede ser. Bueno, ya se puso de moda el tema de ir con corbatas rojas a lo Trump y saquito azul. Eso es algo que ya venimos contando acá, que es una moda en un homenaje a Trump. Cosplay de republicano, básicamente. Qué tiringo, perdón. Absolutamente. Pero todos, no es que uno o dos, Adorni, Santiago Caputo, todos se suelen vestir así en homenaje a Donald Trump y le gusta mostrarlo aparte. Sí, se nota. ¿Y Milei usa la corbata celeste porque se identificaba con los demócratas entonces? Sí, es raro, porque Milei en verdad no suele ponerse, no suele usar ese... No, sí. Se supone que hoy Milei, porque ayer estaba previsto y lo suspendieron finalmente. Se supone que hoy sí va a arrancar la campaña en la provincia de Buenos Aires y va a ir a 3 de febrero. Sorpresa, ¿no? El lugar. Sí. ¿O ya se sabe? No, ya se sabía que hoy iba a ir a 3 de febrero. En verdad iba a ir ayer, pero lo pasaron digo, para sorpresa hoy. No que sea en 3 de febrero, sino dentro de 3 de febrero no te dicen todavía en qué lugar va a ser. No está determinada la locación tal cual, para evitar que se armen marchas en contra. Sí, eso pasa ya más o menos desde mitad de este año. El gobierno vio que evidentemente había mucha gente que iba a ir a protestar a donde esté Milei por las condiciones económicas. Y desde mitad de año, de hecho los periodistas estamos ahí y no nos informan, nos dicen exactamente esto, por una cuestión de seguridad, hasta último momento no se sabe dónde son los actos de Milei cuando son actos de campaña por este tema, por el temor de que... Se infiltre un brócoli. Sí, de que haya protestas, porque la gente está mal económicamente, están enojados con el presidente, obviamente, y a cada lugar que va, lo estuvimos viendo durante todos estos últimos meses, hay protestas, sea Misiones, sea Chubut, sea Entre Ríos, donde sea. Milei tiene una protesta porque la gente está realmente cansada. Sí. Vamos a ver si eso se refleja el domingo. Yo ayer tuve algunas charlas sobre los números que maneja el gobierno. Hablé con una persona que vio encuestas, las últimas encuestas que tiene el gobierno. Y después se agarró la cabeza. Se agarró la cabeza e igualmente ellos creen que van a ser la primera fuerza. Después hay que ver cómo lo dibujan, porque recordemos que es una elección rara porque Fuerza Patria no va a estar en todo el país y La Libertad Avanza sí. Entonces hay que ver cómo se cuenta eso finalmente. Pero ellos tienen la certeza, con un número bastante más bajo del que creían, eso sí, que pueden llegar a ser la primera fuerza. En un rato también me contás sobre la interna, que está el rojo vivo, los rumores de reemplazos del gabinete que se está preparando o no para después de las elecciones. Y sobre todo, si crees vos que tenés ahí la data fina, que Trump va a lograr lo que no lograron ni Ernequian, ni Elstein, ni Macri, ni nadie hasta ahora, que es que Milei le diga a Karina, ahí está la abeja. Correte. Me lo contás en un ratito. Sí, porque aparte Milei ayer habló públicamente esto, ahora lo vamos a mostrar. Bien. Yo tengo después para chequear, para confrontar, porque anoche estuve hablando con un consultor que hace encuestas y terminó de cerrar, me dice, mira, tengo todo el país... No lo voy a publicar porque después empieza con eso que estás operando y qué sé yo, pero te puedo contar todo y me contó provincia por provincia, les puedo decir. Sí, yo insisto, esto que dije recién son números que tiene el gobierno, que eso no quiere decir que son los números reales. Esto es lo que esto es lo que le dice el gobierno a la prensa, esto es lo que el gobierno dice, bueno, yo vi estas encuestas, tengo estas encuestas y te las estoy contando. Vamos a ver si se da eso, pero después lo peloteamos. No, iba a hablar de números de la economía, pero me tentaste, Fer, así que hablemos primero de numeritos de las encuestas y después con Cande. Fer. Perdón, no, yo que las encuestas todavía, si el encuestador, si un consultor va y dice, bueno, hay que subir un poquito a uno, bajar a otro, funciona. En cambio, la economía a veces trató ayer de hacer subir un poquito las acciones, bajar un poquito el dólar y no le funcionó. Así que vamos primero con. Yo te cuento lo que tiene el gobierno. Dale. A ver, esto es, insisto, esto no lo digo yo, no lo vi yo y demás. Esto es lo que está filtrando el gobierno, así como de cara a las elecciones de septiembre en provincia de Buenos Aires. A mí en Casa Rosada me decían, perdemos, y después finalmente perdemos, y por eso yo me encargué en contarlo, y ellos decían que perdían, y finalmente se dio. Perdieron, evidentemente veían este escenario. Las encuestas que tiene el gobierno hoy es que creen ellos que van a salir como primera fuerza, o sea, por arriba de Fuerza Patria,
solamente Fuerza Patria. Recordemos que hay muchos aliados, tiene Fuerza Patria en todo el país. Fuerza Patria no va a estar en todo el país, está poquito más de la mitad de las provincias de Argentina, en 14 distritos, 14 provincias, exactamente. Entonces ellos consideran que van a salir primeros, con esa cuenta, ¿no? Que van a rondar el 35... Sí. Aclaremos que en las provincias donde no se presenta Fuerza Patria con ese nombre no significa que no se presente esa fuerza política. Es decir, estarían dejando esa cuenta que vos decís, y que seguramente sea la que va a tratar de hacer el gobierno, dejaría fuera los votos de Formosa. Claro, Infran, un delirio. Los votos de La Rioja, Quintela, Santiago. Los votos de Santiago del Estero, los votos de La Pampa, es decir, de la mayoría de las provincias que forman parte del núcleo más duro del peronismo. A ver, el relato del gobierno va a ser, tuvimos más votos contra Fuerza Patria solamente. Algunos grandes medios se van a unir a esa línea del gobierno. Hay algunos medios muy grandes que van a trabajar esa misma línea del gobierno, porque ahí la lectura la van a hacer los medios. Ya empezaron y el domingo a las 10 de la noche hay algunos medios muy grandes que se van a unir a esa línea del gobierno. Esa va a ser la lectura porque el gobierno le tiene que vender a Donald Trump, che, ganamos. No sé, le tiene que mostrar algo, le tiene que decir ganamos de alguna manera. De la manera que sea, el gobierno, Milei le tiene que decir a Donald Trump, le tiene que... Bueno, Milei justo no tiene comunicación directa con Donald Trump, pero algún allegado de Milei con algún allegado de Donald Trump le tiene que decir por WhatsApp, che, ganamos. Santiago le tiene que mandar a Bennett, ¿no? Un win, exactamente, claro. Porque no habla castellano. Hay que de alguna manera hay que enviar ese mensaje. Los números del gobierno indican que va a estar arriba de Fuerza Patria, solo de Fuerza Patria. Creen que rondan el 35% en total. Es un número bastante bajo. Recordemos que hace varios meses venía bastante agrandado, decía vamos a sacar el 45% y demás. Y este número es un problema, porque si vos decís que vas a salir primero con 35 puntos, quiere decir que el segundo va a estar ahí nomás. Digo, si vos salís primero con 35, el segundo va a estar muy cerca. El peronismo históricamente en las elecciones de medio término a nivel nacional en los últimos 20 años estuvo siempre de 32 puntos para arriba. Por eso, bueno, eso es un problema para el gobierno. Yo lo conté acá. En el 2021 sacó 35. En el medio de la pandemia, de las peleas, en el frente de todo, ahí sacó 35. Ese es el piso. Si el gobierno cree que va a rondar los 35 puntos, quiere decir que va a ganar por muy poco. Yo lo cuento, pues ya lo conté y lo vuelvo a contar. Un ministro a mí hace algunas semanas me dijo, el problema que tenemos nosotros en las elecciones es por cuánto ganamos. Si nosotros ganamos por más de 10 puntos, no nos vamos a sentar en casi ninguna mesa de negociación. Porque recordemos que el año que viene el gobierno quiere impulsar muchas de las cosas que escuchamos en estos días, reforma laboral, impositiva y previsional. Si nosotros ganamos por muy poco, 1, 2, 3, 4 puntos, nos vamos a tener que sentar en casi todas las mesas de negociación. Eso es lo que no quiere el gobierno, o no quería. Por eso Estados Unidos ahora le exige gobernabilidad, y ahora más tarde vamos a hablar de los cambios que se vienen, de cómo ingresa un nuevo gabinete. Ayer Milei habló de esto. Ese va a ser el problema que tiene el gobierno con estos 35 puntos. Si llegan, exactamente, y si ganan, por eso esto es lo que dice el gobierno. Ahí, esto algo un poco lo hablábamos ayer. Me da la sensación de que el gobierno, para poder salir a vender una victoria, tiene que tildar 4 casilleros, y que le falte uno solo de ellos ya le pone en riesgo el relato. Que es, tiene que tener más de 35 puntos. Si no llega a 35 puntos va a ser muy difícil que pueda vender una victoria. Tiene que tener un voto más que el peronismo, con alguna cuenta medio rara, lo que sea, pero tiene que sumar un voto más que el peronismo. Tiene que acercarse a los 87 diputados propios, quizás no llegar a 87, pero sí llegar a un número que todos perciban que no va a tener grandes problemas en sumar los 87. Y tiene que hacer un papel decoroso en la provincia de Buenos Aires, que es donde van a estar las caras de los que todos anticipan como el duelo del 27. Milei por un lado, Kicillof por el otro. Incluso si cumpliera los otros 3 y pierde por 15 puntos la provincia de Buenos Aires, va a ser muy difícil que él pueda vender un triunfo. Sí, sobre esto de lo que decías de los diputados, el gobierno tiene la idea también de venderlo diferente, decir, bueno, mirá que la Libertad Avanza todos juntos, más el PRO y más los radicales peluca y algunos aliados, llegamos a 100 diputados. Ese paquete quieren vender, están bastante también enojados con el peronismo porque va a haber un nuevo conteo del peronismo, va a sacar su propio conteo, que va a estar más cercano a la realidad que lo que va a vender el gobierno. Están enojados ahí, obviamente van a contrastar eso, por eso ya hay algunos medios que se le van a unir al gobierno. Va a ser un poco una batalla del relato de la victoria y la derrota ese domingo, que el gobierno ya empezó a preparar sobre lo que se viene. Si la realidad lo permite, porque el 7 de septiembre también se prepararon con un montón de cómo lo contamos, que si los partidos, y después la realidad terminó pasando todo eso por encima. ¿Vos según lo que a mí me dijeron, va a ser muy difícil que puedan vender una victoria. Básicamente porque son muy poquitas las provincias en las que podría ganar. O sea, muy poquitas. Están diciendo Cava,
Para empezar, Cava, ahí hay un tema que me contaron que eso si se llega a dar es una bomba, que es el tema de Fargosi, candidato a diputado. Está midiendo muy bajo. Está la intriga de qué va a hacer la gente con el tema de la boleta única. Si efectivamente va a marcar así, tipo, contando muy livianamente, porque dicen que se le están yendo muchos votos a López Murphy y a Lustó. Si eso efectivamente sucede así, lo que me decía este consultor ayer, si Itaí Agman llega a conservar el 28% que sacó Santoro en mayo, tal vez gane. La categoría de diputados. La categoría de diputados en la ciudad de Buenos Aires. Si llega a pasar eso, bueno. En Casa Rosada también creen algo similar, que le va a ir muy mal a Fargosi, me decían ayer. No le va a ir tan bien a Patricia Bullrich, ¿no? Y le va a ir muy mal a Fargosi. Fargosi es un tipo que no quiere nadie en ningún espacio político. En la Libertad Avanza no lo quieren, en el PRO no lo quiere nadie. En cambio Patricia Bullrich, no, tampoco. ¿Pero y por qué es candidato? Porque Milei, ¿no? No, Milei le tiene mucho aprecio. Le ayudó, lo salvó en el tema ficha limpia, donde el PRO le quiso comer la agenda, Fargosi lo ayudó y le vino bien a Milei. ¿Se acuerdan de ese conflicto que hubo en su momento? Qué barata que sale una Fargosi banca, fue abogado de fondos buitre. Sí. Entre otras tantas cosas. Antisemita, ¿no? Declarado, una pinturita. Sí, y bueno, Milei le dio este lugar importantísimo, pero además, sí. No se le conoce la voz, ¿no? No, habla. Lo callaron. Ahora, de vuelta y uniendo un poco las dos cosas. Sí. Si no ganan una categoría en Capital Federal, también se les va a complicar muchísimo. Claro, bueno. Sigo. Un buen resultado. Ganan en Mendoza, obviamente. Sí. Igual me dicen que Petri estaba a 60% hace unos meses y ahora está en 45, 50. Es ahí, pero igual es una buena victoria. Probablemente Salta, no está definido. Urtubey viene subiendo. Ayer le tiraron un tiro a la camioneta. Una cosa rara. Y probablemente en Entre Ríos, que también viene para... Si el peronismo no se hubiera dividido, seguro ganaba en Entre Ríos. Se dividió. Eso es medio inexplicable lo que pasó en Entre Ríos con las dos boletas. Ayer fue Grabois también a apoyar a Carolina Aguilar en su pelea con Massa, porque claro, como la otra boleta es de Massa, Guillermo Michel. Pero probable, y esas serían las 4 que estaría ganando la Libertad Avanza, nada más. Yo de esas 4 creo que ganan 3. ¿Vos decís que hay una de estas? Yo creo que Salta no ganan. Bueno, puede ser, porque sí viene subiendo bastante Urtubey en intención de voto, ahí también hay otra lista del peronismo. ¿Cómo presentás una victoria nacional ganando en 3 o en 4 provincias? El peronismo estaría ganando en 9, por lo que me dijeron ayer, 9 o 10. Porque hay algunas que a mí me sorprendieron. Por ejemplo, Chubut, me dijeron que estaría ganando. Chubut está bien el peronismo, sí. Por lo menos me llegaron las mismas... y aparte lo que me dijeron también que el candidato de Nacho Torres está tercero. Yo pensé que ganaba cómodo y no, me están diciendo, bueno, que peronismo ganaría en Río Negro también. Bueno, las otras obviamente las provincias Ojo con Neuquén, que está gobernando. Ojo con Neuquén también. No, a mí me dijeron en Neuquén ahí gana Figueroa, el del partido provincial. Sí, pero puede llegar a quedar tercera la Libertad Avanza. Ajá. Así que me parece muy, muy difícil. Bueno, esto hay que mirar mucho que pasa en Córdoba y Santa Fe, ¿no? Son las dos provincias que podrían salvar o hundir al gobierno. Córdoba me dice que Schiaretti está ganando unos 10 puntos arriba del candidato de la Libertad Avanza. Sí, en el gobierno apuestan a la diferencia entre el candidato de la Libertad Avanza y el candidato de Fuerza Patria, que está bajo. Entonces apuestan a mostrar esa diferencia en Córdoba, que si bien no va a salir primero la Libertad Avanza, quieren compararse con Carlos. La diferencia entre el segundo y el cuarto. Es casi como decir ganamos porque tuvimos más córner que el rival, ¿no? El gobierno está tratando de inventar un relato con esto porque le tiene que mostrar a Donald Trump que va a ganar. Y además se bajaron, históricamente Milei cerraba en Córdoba, no va a cerrar en Córdoba, va a cerrar en Santa Fe porque piensan que todavía pueden recuperar algo en Santa Fe, donde también en algunos sondeos están terceros. Sí, hay que ver si hay preocupación con Santa Fe porque hay que ver si lo que parecía una elección de tercios no termina siendo una elección de dos y el tercero, que es la Libertad Avanza, se aleja mucho. También están preocupados con eso. Y otra perdóname, así fue en las provinciales. Claro. En las legislativas provinciales terminó siendo una elección de 2. Bueno, y otra gran incógnita es la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar finalmente? En el gobierno están haciendo todo lo posible para apostar a que la diferencia deje de ser 13, 14 puntos y llevarla a un dígito. La quieren llevar a un dígito, entre 7 y 9 puntos. Dice que igual
sigue siendo un montón. Más de un encuestador me dijo que es 10 puntos. La diferencia menor a la de septiembre, pero igual grande. Todavía grande, ¿no? Sí. Hay que ver, ayer resolvieron este tema del afiche, ¿no? Que va a estar... va a estar Santilli. Va a estar Santilli, y yo creo que eso va a generar más confusión. Total. Sí, no paran de chocarla. Porque la gente va a ver en el afiche a Santilli y cuando entra al cuarto oscuro va a ver otra boleta. ¿Dónde está Santilli? Vieron que ayer bueno, hablamos de esto. Igual siguió la campaña de Pelate, Santilli, todo eso siguió. Yo traje algunas cositas. Sí, pero después lo va a igual es al revés. Les digo, si quieren votar, pueden pintarle la cabeza a Esper de marcador rojo y eso ya vale. Nah, mentira. Pero capaz que alguno cae. ¿Es posta? Sí. Lo quiero ver ahora, se lo muestro. Bueno, en definitiva cierro. Pasemos a la campaña. En definitiva te cierro. Me dijeron, cantidad de diputados de La Libertad Avanza entre 40 y 45 y lo de peronismo entre 50 y 55. O sea, es muy difícil presentar. O sea, el peronismo, que viene de renovar una elección no tan buena, podría hasta incrementar el tamaño de su bancada. Podría hasta incrementar, según lo que me dijo este encuestador. Me dice que una diferencia a nivel nacional de 5 puntos arriba del peronismo. Eso tiene que ver también según cómo lo cuentes, ¿no? Y esa va a ser la pelea del domingo. Es lo que se viene el domingo. Estamos a casi ya un poquito más de una semana. La gran pelea del domingo va a ser el relato de una victoria o una derrota. Y hay que ver, la verdad es que el gobierno va a mostrar que ganó de cualquier manera. Hay que ver qué se ajusta más a la realidad. Lo del gobierno tiene todo para hacer otra vez una fake, que es el 200.000% de inflación que vendió Milei. Sigue siendo parte del relato libertario como lo fue estos 2 años. Fero. No, te iba a decir que uno piensa en el... Porque obviamente los títulos de los grandes medios pueden impactar en un sentido común, digamos, pero el famoso mapita de colores del país, por lo que ustedes cuentan, lo que cuenta Fer, lo que contaba vos, Johnny, no se va a ver mucho violeta. No. ¿Y cómo contrastás eso con el relato, no? Porque lo visual y algo a lo que estamos acostumbrados, que es el mapita... Ese mapita no se va a abrir. Sí, además son provincias, si uno piensa, Ciudad de Buenos Aires es una provincia que casi no se ve en el mapa. Mendoza es una provincia pequeña y en un costadito. Entre Ríos es una provincia también más o menos pequeña y en otro costadito. 4 manchones. La que le queda al gobierno, 4 manchitas. Le queda al gobierno es mostrar que finalmente tiene el tercio para blindar los decretos de Milei y demás. Que esto es algo que ayer contó Javier Milei, el presidente de la Nación. Ahora en unos minutos, si tenemos el tape, lo vamos a ver. Que ayer con Treu, Javier Milei contó, dijo, la verdad es que a nosotros lo que nos sirve es tener el tercio. Mira, vamos a escuchar al presidente de la Nación. Dice que es bilardista. ¿Cuál sería un buen número para las elecciones del 26 de octubre? El que me permita conseguir el tercio para poder defender las medidas del gobierno. Sí. No le importa si son 35, 36, 37. El tercio que me permita defender las políticas del gobierno. Ahí está, o sea, si ganan por un voto entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, van a decir ganamos, y si pierden por lo que sea, van a decir, bueno, por lo menos tenemos el tercio. ¿Cómo pasamos de la libertad de raza a el tercio? ¿No? Pero también la libertad arrastra. La normalización de un tipo que te dice voy a seguir gobernando 2 años más vetando leyes. Un delirio. Porque ¿para qué querés el tercio si no? Claro, para gobernar por decreto y para gobernar por decreto. Perdón, esto es algo que a ver, si hay una catástrofe acá no hay relato que valga. Si el gobierno saca 25 puntos, vamos a poner una catástrofe total, acá no hay relato que valga, no tenés ni el tercio, perdiste por 1, 2, 3, 10 puntos. Digo, si el gobierno saca 25 puntos, por ahora no hay ningún escenario que muestre esto, que el gobierno va a sacar 25 puntos, pero tampoco hay un escenario para perder por 15 en la provincia y sucedió. Uno nunca sabe, después la gente va a votar y ahí pasa lo que pasa. Si hay una catástrofe, no hay relato que valga, por más que Clarín vaya el otro día con la tapa y diga Milei ganó y se lo vendan a Trump y La Nación, Infobae salgan, no hay tutía ahí. Y todavía falta una semana. Digo, una semana que son 5 días de luchar contra los mercados cuando sabés que ni la plata del tesoro te alcanza para frenarlos y donde se va a intensificar además la demanda de dólares. Una semana en la cual puede seguir habiendo novedades en los distintos casos de corrupción que están dando vuelta. Ayer le preguntaron a Bullrich por su relación con Machado vía Lácteos Vidal y dio la misma respuesta que había dado Espert. ¿Se acuerdan que Espert, cuando le preguntan en A24, creo que había sido Santiago Fioriti, y dice, no voy a hacerme eco de operaciones de Juan Grabois? Y ayer le preguntaron a Patricia Bullrich y dijo la misma frase, no voy a hacerme eco de operaciones de Mariano Recalde. La única diferencia es que el periodista que estaba del otro lado no le repreguntó 3 veces más, que fue lo que hizo que Espert no pudiera ni disimular esa cuestión. Déjame decirte algo, Patricia Bullrich. La semana que viene va a tener que dar algunas explicaciones.
en relación a eso. No a la relación concretamente con Lácteos Vidal o con Fred Machado, pero sí en relación a su discurso con el narco y algunos vínculos que tiene. Por ahora, todo eso en la campaña también puede terminar de horadar esa diferencia que hace entre que alguien que pensaba votar a Libertad Avanza vaya o no vaya. Patricia Bullrich aparte no está en su mejor momento electoral, esto lo venimos contando, digo, no va a sacar, nadie tiene los números de que Patricia Bullrich vaya a sacar el 50% que acostumbra a sacar el PRO, ni cerca, hablan más cercano a 40 que a 50 en la ciudad. Eso también es un problema para la Libertad Avanza, donde pensaba hacer una gran elección. Si vos mostrás un triunfo de 50 puntos en la ciudad de Buenos Aires, bueno, también podés mostrar algo, digo, que Patricia Bullrich no tenga la histórica elección que hizo el macrismo, también es un dato para tener en cuenta con respecto a las elecciones que se vienen el domingo próximo, donde va a haber un especial del Destape, ¿no? Va a haber un especial del Destape, por supuesto. Vamos a estar todos los días de elección, vamos a estar todos por supuesto, sí. Hasta altas horas. Fero. Porque ahí también hay que ver a qué hora termina de contarse, con todo esto de la boleta única. Y lo que vamos a ver también ahí es que van a ir cayendo las provincias una después de otra. Entonces va a ir habiendo títulos. También por eso yo creo que el número nacional va a tener menos peso. Porque el número nacional lo vamos a tener una vez que ya sepamos cómo le fue en Buenos Aires, cómo le fue en Córdoba, cómo le fue en Santa Fe. Y si esas noticias ya te van perfilando un mal resultado, después, si vos decís, miren, saqué 35,01 y el otro sacó 34,98... Y ya van a ser las 2 de la mañana, digamos, ¿no? El peronismo hace 20 años que no gana una elección de medio término, ¿no? ¿Puede ser? En términos nacionales, sí. Sí, de 2005 que ganó Cristina. Así es. Fero, todo esto se refleja en una campaña que, como comentaba yo más temprano, se está volviendo caótica, se está volviendo más agresiva, está saliéndose de sus cabales si es que alguna vez los tuvo. Si es que alguna vez los tuvo. La sensación, creo que te lo decía ayer, Nico, es la de un boxeador complicado que tira manos a ver si alguna engancha en el rival, sabiendo que va a perder por puntos, ¿no? Pero quiero arrancar. Perdón, te interrumpo. Sí. ¿1465 ya el oficial? Sí, perdón, ya pero es noticia importante. El dólar Becent en 1440. Es Recordemos casi que techo de la banda eso. No, le falta todavía 20 pesitos para el techo de la banda, pero sí. Y antes de que abran los mercados, hubo un tuit de Scott Bessent, lo tenemos en la placa 6, en este intento de calmar o de traer algún tipo de expectativa a la Argentina, donde dice, bueno, Estados Unidos apoya a Argentina y confirma esto que se venía viendo, que es que ayer el Tesoro compró pesos en el mercado de swaps de blue chips, es en el contado con liquidación, es por cómo se daba el contado con liquidación antes, que los yanquis le siguen diciendo blue chips, y en el mercado del contado, o sea, compró pesos y además calmó y vendió en el contado con liquidación para tratar de bajar esa cotización. Es el pulpo Bessent ya a esta altura, no le alcanzan las manos para intervenir. No sé quién le explicó eso, pero bueno, en el contado con liquidación recordemos que es la forma de las empresas de irse, de dolarizarse y sacarlo del país. Intervino también en el contado con liquidación para bajar la cotización. Sigue el tuit y dice: el Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que Argentina vuelva a ser grande. El Tesoro está monitoreando todos los mercados y tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina. Este tuit es 9:45 AM. A las 10 abre el mercado de cambios y a las 10 abrió el mercado de cambios con un aumento del 2% del dólar. Bien, lo devaluamos, chicos, devaluamos a Scott Bessent. 10 menos 5 salió Toto Caputo a festejar este. Igual es importante porque ya, al admitir que están operando en el contado con liqui, esta idea de que Estados Unidos está financiando la fuga barata deja de ser un concepto para pasar a ser algo muy concreto. Porque bajar el liqui es bajar el precio del dólar fuga. Está bajándole el precio del dólar con el que se fuga anquita las empresas. Sí, yo creo que lo que quiere demostrar es que no solo va a vender dólares en el mercado libre de cambios, sino que además muestra esta flexibilidad, como diciendo, chicos, yo me voy a ocupar de todas las variables. Digo, en esta intención de dar una señal al mercado
mercado para que se calme. El problema es lo que reconoció Bausili hace 2 días en una conferencia en Estados Unidos, donde dijo, bueno, el proceso de dolarización que estamos viviendo en Argentina excede la racionalidad del stock de plata que hay en Argentina. Bueno, bienvenido a los procesos electorales. Digo, esto no es algo nuevo, pasó en todas las elecciones, sobre todo desde que salimos de la convertibilidad, que hay una presión dolarizadora en cada elección. Entonces, bueno, se ve que Scott Bessent no entiende que no importa cuántos dólares ponga sobre la mesa, bueno, se los van a ir corriendo. Y de hecho, lo loco sería que si el dólar llega al techo de la banda en las próximas 6 jornadas, porque quedan 6 jornadas financieras por delante, bueno, entonces estaría interviniendo el Tesoro de Estados Unidos y pasaría a intervenir también el Banco Central argentino con los dólares del Fondo Monetario Internacional. No importa con qué le tires, el dólar no afloja, evidentemente. Está y todo la demanda de cobertura el día siguiente de la elección. Y todavía con menos herramientas de antes, insisto, no sabemos de dónde vienen estos dólares del Tesoro estadounidense en términos de, bueno, son parte del swap, no son parte del swap, es un préstamo a la Argentina, no es un préstamo a la Argentina, es simplemente una inversión que hace Estados Unidos sin ningún costo y sin ningún condicionamiento. Bueno, no queda del todo claro, pero sí en la placa 1, este gráfico de 1816, esta consultora muy especializada en el mercado financiero, va mostrando la evolución de los bonos después de cada comunicación que se ha dado en esta relación Argentina-Estados Unidos, Toto Caputo, Scott Bessent, ¿no? Y uno ve, si se quiere, en estos distintos hechos, la primer comunicación que hace Scott Bessent logra en ese primer tuit de Bessent, que es el que está en el punto más bajo de los bonos, ¿no? Los bonos habían caído muchísimo después de la elección de PBA, que es el primer punto rojo, vemos claramente unos bonos que se desploman, ¿no? Ese primer tuit de Bessent, bueno, tiene una reacción muy positiva, la línea se va completamente para arriba, hay un segundo tuit por los 20.000 millones de dólares del swap, va un poquito más para arriba y después empieza a bajar de nuevo. Y empieza a bajar de nuevo y ya el tercer tweet no tiene la misma respuesta que lo que había tenido el primero. Y ya cuando Trump dice, bueno, si pierden nos vamos, en ese salón oval que no fue, en esa mesa con la delegación argentina de espalda, bueno, vuelve a bajar el precio de los bonos. Esto lo traigo para mostrar, por un lado, la volatilidad, pero también, bueno, cómo se va devaluando ya no la palabra del equipo económico argentino, sino del equipo económico estadounidense. Y el tuit de hoy, al contrario, ni bola le dieron. Ni bola. Sí. Bueno, de hecho, ayer nos enteramos de la intervención cuando apareció el tuit del Citibank diciendo que había intervenido, porque no se notaba en los valores ni de los bonos, ni de los dólares, ni del riesgo país. Sí, era una de las preguntas que había, si estaba interviniendo o no después de estas comunicaciones con Trump, cómo iba a ser la estrategia. Bueno, finalmente intervino, pero no funcionó para calmar, ya no funciona como señal de mercado. Entonces, estas próximas 6 semanas, 6 días. 6 días, son 6 semanas. 6 jornadas financieras, bueno, van a ser agónicas. Sí. Como que ya no se enteren los que le dieron ayer veces al Toto el premio a Mejor Ministro de Economía del Año, ¿no es cierto? No sea cosa que se lo saquen. Ya le han dado un premio el año pasado. Es que para ellos es buenísimo. Ayer lo entrevistaron en la radio y el tipo que le dio el premio de esta Latín, no sé cómo se llama, a los dos, dijo que estaba un poco arrepentido, que en realidad... ¿En serio? Sí, la decisión la tomaron antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y que como vieron después todo lo que había sucedido y el rescate que habían necesitado... estaban dudando, pero bueno, como ya estaba tomada la decisión, se lo dieron igual. Perdón, el premio Latin Finance es mufa, señoras y señores. Ahí está, mirá. Ahí está. Qué rara la posición de las manos, ¿no? Sí, no, es todo. Es el logo del feminismo de los 70. Sí. No lo saben. El barrio es otra cosa. Latin Finance. Y a todo esto, Trump, que hace un rato dio declaraciones donde dijo que la guerra de tarifas con China no era sostenible y que tenían que llegar a un acuerdo, es decir, está reculando, después de haberle cantado Vale 4, eso siempre es algo que hay que recordar. Nos estamos atando a un país que está perdiendo una guerra comercial y que si nos tiene que hacer pelota para que esa derrota les resulte menos costosa a ellos, lo van a hacer. Somos absolutamente accesorios. Volvamos, Fero, a lo que estábamos charlando, porque en el medio de todo esto... que tiene que ver, porque el gobierno se mete en la campaña en la que se mete porque no puede hablar de economía, no puede hablar de narcotráfico, ninguna de sus banderas históricas le está sirviendo en este momento. No, y no puede mostrar
qué cosas hizo por la gente, ¿no? Que es la que lo va a votar. Pero quería arrancar por la referencia que había hecho Ari para seguir con las metáforas pugilísticas, con una piña al mentón, de una. Lo que acá, desde acá proponemos es este afiche, placa 10, este afiche para que la gente vote al Colo Santilli. Para los que no nos están siguiendo por YouTube, bueno, es un expert con una peluca colorada, ¿no? Al lado de... Tiene un aire a... Tercer Rey. Se parece a Walter Soldán, White, ¿no? También Soldán. Silvio Soldán. Walter White. Walter sin White barba. y Walter White, o sea, tiene más aire a Walter White que a Silvio Soldán, por eso, ¿no? claro. Esto, si querés votar a Santilli, ¿podés hacerlo en la boleta? Y por ahí podés pintarle, podés llevar una virome colorada y le pintás el pelito al pelado y ponés la cruz sobre la cara del pelado. Ayer por hacer un chiste así, lo agarraron los trolls del gobierno a Pepe Rosenblatt diciendo que estaba... ¿Qué dijo? Porque había hecho el chiste ese de, bueno, de si no lo ves a Santilli en la boleta, salí y decís que querés votar a Santilli, que no están las boletas de Santilli, que es voto cantado, no lo hagan. Lo hizo el chiste y se agarraron como que estaba preparando un fraude. Lo empezaron a viralizar como que estaba explicando cómo hacer fraude. Chicos, ustedes hicieron un spot donde dice, ¿cómo es? Si querés... si votás al Colorado, no. Si querés votar al Colorado, marcá el pelado. Exactamente. Si querés votar al Garca, marcá el narco. Los hicieron oficialmente los chistes. Tape 08 lo tenemos, si quieren volver a verlo, lo del pelado y el colorado. Es un poco viejo, pero está por ahí. Ahí está, mirá. Soy Diego el Colo Santilli. Y yo soy Karen Reichardt. Estas elecciones, los argentinos decidimos si seguimos con el cambio que empezamos junto al presidente Milei o si volvemos al pasado. Así que cuando estés por votar con la boleta única, presta mucha atención. En la provincia, la Libertad Avanza es la primera opción, con la columna violeta y el águila. Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura. No te preocupes, porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de la Libertad Avanza y a mí. Para votar al Colorado, marcás al pelado. No, es espectacular. Claro, no les importa nada. Dicen que nosotros estamos preparando un fraude. Chicos, pusieron de cabeza de lista a un tipo financiado por un narco. Vas a ver varias provincias. Lo sacaron ustedes y como dice, para votar al Colorado, votar al pelado, o sea... Votar al narco. La vas a tener a Karen y al lado a un pelado que, bueno, tiene algunos problemitas con un narco. Después se quejan por qué no vuelve Capusotto, boludo, porque lo hacen ustedes directo. Es espectacular, es espectacular. Ayer participó Santiago Caputo, Johnny, vos que tenés una relación vía Casa Rosada con él. En la placa 11 podemos ver que hay una especie de lo que llamamos baiteo, que ayer en el pase de la tarde no me salía la palabra, porque claro, agarraron todo esto para que conversemos un poco sobre esto, a ver si eso le levanta un poco la imagen y la intención de voto, ¿no? Es una forma de generar conversación. Claro, promocionar la candidatura con algo más simpático que hablar del narco. Claro. Exactamente. Cualquier cosa es mejor que hablar del narco. Entonces, para no hablar de narices, hablan de cabelleras. Y Diego Santilli puso acerca del debate tuitero, ¿me pelo o no me pelo? Los leo. Tiró ayer en Twitter y le contestó Santiago Caputo, un Santiago Caputo ya expuesto con el tuit que lleva su nombre, le puso pelate loco, ¿no? Y atrás hubo otros, creo que Agustín Romo, otros también. Me caía mejor para que pase eso. Me caía mejor el Santiago Caputo que tuiteaba anónimo. Tenía más gracia, tenía más chispa. Igual esas cuentas fantasmas siguen estando. Claro, no desaparecieron. Pero se desangela ahí cuando da la cara. Sí, bueno, va a ser esta es la cuenta oficial, ¿no? @SL Caputo. Esta es la cuenta oficial donde está hablando Santiago Caputo, ya blanqueando su vida de alguna manera. Está empezando a blanquear su vida. A ver si, ahora en un rato vamos a hablar de esto, a ver si deja de ser un monotributista y pasa a tener firma. Pero ahora en un rato lo vamos a hablar. Sí, acá le dijo, no solo fue Santiago Caputo, todo el aparato troll que responde a Santiago Caputo salió también a decirle pelado, el pelado Santilli. Hay varios trolls que responden a Santiago Caputo que se pusieron su foto de perfil pelados. Primero colorados y después pelados. Exactamente, es curioso porque la semana pasada estaban todos jugando con el tema de la peluca colorada. Bueno, ¿no? ahora salieron con los pelados. Creo yo que habla básicamente de la desorientación que tienen en relación con la campaña. Una o campaña de la alopecia.
O de la alopecia. Sí, en fin, iba a ser un chiste con el blanqueo de la imagen de Santiago Caputo, pero le voy a guardar. La campaña tiene estos ribetes medio absurdos, ¿no? Que estamos viendo, pero también una parte de la campaña sucia que no es nueva, pero volvieron a referirse a Tayana, el principal candidato de Fuerza Patria y el principal rival, digamos, de la Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires, como un ponedor de bombas, un montonero asesino, y remitieron a un atentado ocurrido en 1975, el famoso atentado del Bar Ibérico, ocurrido el 4 de julio de 1975. Lo podemos escuchar a Milei en el tape 16 diciéndoselo a Feynman el otro día. Puede elegir ir para el lado de los comunistas, que es donde va el kirchnerismo, digo que es una ruta toda rota, llena de pozos, llena de bombas. Qué casualidad. Lo dije justo con el candidato que tiene en la provincia de Buenos Aires, que era un ponedor de bombas. O sea, el señor Tayana, ¿no? O sea, un montonero asesino. Pero bueno. Y además un vacunado VIP. Vacunado VIP. Eso es, para mí, 10 veces más grave, pero bueno, qué sé yo. Bueno, está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. No, y aliado de Maduro. O sea, una narcodictadura. ¿No? O sea, perdón. Y además, o sea, que promueve el terrorismo de la región. Son detalles que a algunos se les escapa. Lo que pasa es que tienen el corazón tan rojo que no se animan a condenar a dictaduras como la de Maduro. Qué tremendos sopapos se comieron con el Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado. Mi amiga, además. Pero bueno, detalle del 25º orden. ¿Habló con ella? Sí, me mandó un mensaje. Yo si fuera Tayana saldría a aclarar que no piensa asumir como ministro de Seguridad el 10 de diciembre. Porque la última vez que Milei en una campaña salió a decir esas cosas de alguien, hoy es ministra de Seguridad y candidata a senadora. Quería remarcar eso, que él evidentemente mucho... No, está bien, es una reflexión también bastante previsible, quiero decir... El tipo que acusaba de poner bombas te va a tirar una ministra, entonces no sé si le molesta tanto en realidad eso. Después habló del narcoestado adjudicándoselo al kirchnerismo, ¿no? Sí. Con Expert, a quien sigue negando... Y aclaremos también una vez más que cuando se cometió el atentado que le adjudican a Tayana estaba preso. Sí, bueno, a eso iba, ¿no? A eso iba porque lo hicieron... Bueno, iba a mostrar que también lo hicieron en Carajo, pero podemos avanzar. También hubo un tuit de Gordán, hubo una conversación sobre... ¿Hay tiempo? Bueno, en Carajo hicieron lo mismo. Mirá, en el tape 02 hablaron de Tayana también. Jorge Tayana militó en Descamisados, organización que se fusionó con los terroristas montoneros en 1972. Se le atribuye el atentado ocurrido el 4 de julio de 1975 en el bar porteño El Ibérico. El objetivo era un oficial naval que concurría al lugar, mas no asistió ese día. Una bomba colocada en el baño explotó, cobrándose la vida de 2 personas inocentes e hiriendo a 7 más. Bueno, esto que decía Nico, ¿no? Si después me van acompañando ahora con la placa 3 y 4, vamos a mostrar algunas evidencias de que Tayana, en el momento del atentado al Bar Ibérico, que fue, insisto, el 4 de julio de 1975, Tayana llevaba 5 días detenido en la Superintendencia de Seguridad Federal. Esto lo publicó el diario La Nación en su edición del 29 de junio. Ahí las podemos ver. Esta es la tapa del diario La Nación y en la placa 4 tenemos el artículo donde básicamente se menciona familiares del profesor Jorge Enrique Tayana, que era el médico de Perón, uno de los médicos de Perón, el jefe de los médicos de Perón, denunciaron su detención por parte de efectivos de la Superintendencia de Seguridad Federal. Esto había sido el viernes 27 de junio del 1975 en su propia casa. Lo detuvieron y lo liberaron recién 7 años y medio más tarde. Tayana estuvo 7 años y medio preso, salió en noviembre del 82 con la democracia ya puesta, o casi, y no tuvo nada que ver. Yo hablé con la gente del entorno de Tayana y me dice, mirá, está bueno que lo aclares vos, que hagas un informe con esto. Para nosotros no tiene ningún sentido, esto está claro. De hecho, había sido parte, esta misma cosa, había sido parte de la campaña de 2017, cuando Tayana fue compañero de Cristina en la fórmula de las legislativas de aquella vez. Aquella vez, Feynman, también Eduardo Feynman, había tratado de difundir un poco estas fake news de alguna manera. Sí, mentiras, podemos decirle de la vieja forma. Básicamente mentiras. En la placa 6, solo para... Ahí está, mira, ese es el tuit de Feynman del 2017. Ahí mira, 29 de junio de 2017. Qué casualidad que además es el aniversario del día de la detención del propio
Tayana, ¿no? Conmoción causó cuando puso una bomba en un bar en el año 75, murieron varias personas. Bueno, esto está claro que lo acabamos de demostrar como fake news. También hay una carta documento que le envía, que es la placa 6, que le envía Tayana a Cecilia Pando, la defensora de genocidas. Esto fue en aquel momento también, de aquella campaña, donde el propio Tayana de puño y letra, y esto lo traigo porque es la única referencia que nosotros tenemos de Tayana, porque él obviamente prefiere no hablar de esto, el agravio causado por sus expresiones falsas es particularmente agudo, toda vez que precisamente el 4 de julio del 75 me encontraba en estado de incomunicación en la entonces llamada Coordinación Federal, donde fui sometido a actos de tortura, según consta en los procesos administrativos y judiciales que se llevaron a cabo gracias al retorno de la democracia en la Argentina. Y bueno, vamos a recordar, ya que estamos en el tape 07, aquello mismo que decía Milei, no de Tayana, sino de su actual ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Patricia Bullrich anunció que denunciará penalmente, decía La Nación, a Javier Milei por llamarla montonera tirabombas. Todo dicho, ¿no? Yo haría lo mismo. Sí. Esta es la campaña sucia, esta es la campaña... Y hay que aclarar clásico, también, ¿no?, que en el caso de Patricia Bullrich, de quien hay infinidad de cosas que criticar, le decían que había puesto una bomba en un jardín de infantes, que también era falso. Claro. No, digo, también es una imputación falsa. Y el hecho de que Patricia Bullrich nos caiga mal o nos parezca una de las grandes responsables de las desgracias de este país, no significa que haya que imputarle cosas que no hizo. Hizo un montón de cosas malas, en serio, como para imputarle cosas que no hizo. Absolutamente. Ese atentado está adjudicado a la Columna Norte de Montoneros, sí. Y Patricia Bullrich, si bien tenía un vínculo con la Columna Norte, no estaba... Quedó demostrado que no estaba. Aparte era muy en chica, ese momento. Era muy chica y como narra, como narra el Patán Rajendorfer en la biografía que hizo sobre Patricia. Una excelente biografía. Estaba ahí, pero no estaba ahí, no se la puede acusar de. Claro. No, quería hablar a propósito de las campañas sucias que esta semana también hicieron contra la candidata en Santa Fe, ¿no? Karen Tepp, cuando empezó a aparecer primera en las encuestas, que es otra de las cosas que me dijeron ayer, pero está como muy parejo todo en Santa Fe, medio en la situación de error técnico, pero arriba Karen Tepp empezaron una campaña de fake news impresionante, ¿no? De los afiches falseados en las redes, qué barbaridad, decían expropiar terreno, expropiar campos, indultar a Cristina. Expropiar todos los campos, porque ni siquiera expropiar campos. Sí, esto confirma que La Libertad Avanza no tiene nada, no tiene material contra la oposición, digo, por eso inventa estas cosas, no le queda otra, digo, la primera cuestión que apareció sobre su principal candidato en la provincia de Buenos Aires lo dejó afuera, lo tuvieron que sacar de la lista, porque tenía probadísimos vínculos con un narcotraficante. ¿Sabés qué se refirió a Expert? No sé si lo quieren escuchar también. Sí, las respuestas de Milei son bastante insólitas en este contexto. Es el tape 15, compañeros. A ver. ¿Cuánto daño electoral le hizo a la campaña los vínculos narcos de Expert? Yo no creo que Expert tenga vínculos narcos. O sea, eso fue parte de una campaña sucia, ¿sí? Y básicamente... Entiendo que él no respondió en su momento de la manera correcta. Mintió. Bueno, digamos, esa es la opinión suya, digamos, o sea, de y además, vuelta. creo que le mintió a usted también. No le contó toda la historia. Bueno, a ver, yo lo que le digo es lo siguiente. Más allá de eso, esa operación, digamos, lo que estaba haciendo era que no se discutiera lo que se tenía que discutir en la campaña. ¿Sabe qué? Se fue, se corrió, se tomó un paso al costado. Por eso, listo, ya está. Esa salida, ¿cuánto daño cree usted que electoralmente le hizo? A mí que me importa mirar para atrás. Yo necesito, digamos, seguir para adelante y ahora, digamos, con el Colo Santilli y con Karen Reinhardt estamos haciendo todo lo posible para recortar toda la distancia que tenemos. Está claro que Milei necesita seguir para adelante, obviamente, es lo que cualquiera pensaría. En el caso de Tayana quiere revisar algo que pasó hace 50 años, pero en el caso de Esper parece que lo de la semana pasada ya es demasiado del pasado, ¿no? No, además tiene que dar explicaciones, tiene que dar realmente explicaciones por esto porque es bastante grave y no es el único vínculo que La Libertad Avanza tiene con el mundo del narcotráfico. Está el caso de Lorena Villaverde, que si quieren la semana que viene repasamos un poco los expedientes que empezaron a surgir estos días. Me dice que también puede que no llegue al domingo que viene. Y bueno, porque hay, cada vez empieza a aparecer evidencia. Anoche Santiago Fioriti lo hizo en A24, lo hizo también Mauro Federico. Empieza a aparecer evidencia de los vínculos que ella tuvo con el narcotráfico, o por lo menos con la venta de drogas en Estados Unidos. Pero insisto con lo que te dije hace un rato,
yo creo que hay más, Nico, ¿eh? Hay más y en la próxima semana van a aparecer más vínculos, por lo menos sospechosos, de algunos actores de La Libertad Avanza con el Para hacerle un narcotráfico. resumen a la gente, Lorena Villaverde es diputada de La Libertad Avanza, es candidata a senadora por La Libertad Avanza de Río Negro, si no me equivoco. Estuvo presa, aparentemente, por comprar 1 kilo de cocaína con $17.000 en un restaurante mexicano de Miami. Los vendedores eran policías encubiertos. Esto lo tuitea nuestra colega hincha de Boca, Gabriela Pepe, lo estoy citando textual. O sea, la recontra. En referencia a lo que ayer dijo Santiago Fioriti, que la semana que viene vamos a ampliar también acá, pero para hacer un resumen rápido, y también tiene vínculos con Fred Machado. Digo, es un escándalo descomunal, te diría más alto grande todavía, más grande que el de Esper, mucho más grande. Los vínculos con Fred Machado los mostramos acá. Esto lo mostró Fero, me acuerdo, Según el diputado Soria, ella es pareja de Claudio Sicarelli, que es primo y testaferro de Fred Machado, y según Fred Machado, Sicarelli es el chofer de Lorena Villaverde. Bueno, una cosa no quita la otra. No, y además me parece insólito que el dueño de una empresa de fracking en la Patagonia, en Vaca Muerta, que es Claudio Sicarelli, que es el dueño de una Cherokee blindada que le prestaron a Expert, que también tiene negocios en las mineras de Guatemala, sea chofer de una diputada, ¿no? Es bastante raro. No, es un escándalo. Lo de Lorena Villaverde es un escándalo descomunal que, bueno, No es tan grande porque no es porteña, ¿no? Exacto, o que no es eso iba a de la decir, zona porque no es Buenos parte Aires. de acá del Y porque no es conurbano, peronista. del AMBA. Bueno, y porque no es peronista, si no ya estaría su rostro También. en todas las paredes, la conocerían de memoria, su prontuario, su nombre, su apellido, etcétera, etcétera, etcétera. Concretamente, es así. Y bueno, vamos a ver. En la semana que viene yo creo que van a pasar nuevas cosas. Sí, lo que no va a pasar seguro es que Santilli se pele. A mí lo que me dicen es que no se va a pelar. Es baiteo puro. Me parece bien igual, digo, en esa lo banco al Colorado. No, tiene ¿Cómo que se va a pelarse. pelar? Y bueno, ¿Cómo te si vas vas a a jugar pelar? con eso, pelate. Es como dijo una. Yo lo quiero ver, que lo haga en vivo, por favor. Es como dijo una colega en el Si lo programa. hace, lo tiene que hacer. Si lo hace, que lo haga en vivo. Yo quiero verlo. Quiero que se pase por el medio primero. Sería espectacular. En el programa de Nico Winiarski y Santiago Fioriti, una colega que no sé quién es, pero se escuchó la voz, dijo: debería ser inconstitucional obligar a un tipo mayor de 50 años que todavía tiene pelo a pelarse, ¿no? Sí, ayer Adorni salió a decir, che, no te pelees, no nos bardees. Esto lo dijo ayer a Adorni, que bueno, también tuvo un problema de alopecia y bueno, se tuvo que plantar pelo. Es difícil que te hizo crezca. ese tratamiento, salió a decirle, che, no te pelees, vos que tenés pelo, medio en broma el vocero presidencial. Johnny, sí. ¿Qué va a pasar el 27 de octubre? No con la economía, eso lo podemos charlar en un rato con Cande, o quedarnos callados y hacer así y tener miedo, sino con la política, porque ya todo el mundo descuenta que tiene que haber un cambio después de la elección y sin embargo sigue estando el mismo obstáculo de siempre, que son los hermanos Javier y Karina Milei. A ver, si el gobierno gana, el gobierno tiene que ganar, porque si el gobierno pierde, el futuro es desconocido. Es un túnel oscuro que nadie conoce que hay ahí adentro, si pierde el gobierno. O algunos lo conocen y mejor no decirlo mucho. Ponen caras. Sí. Si el gobierno gana, va a haber un reseteo del gabinete, eso se ha confirmado. Pero no solo un reseteo del gabinete, un reseteo de la idea del gobierno, de este gobierno cerrado, que se peleó con todos, que no quiere saber nadie más. Eso va a suceder. Gana el gobierno por 1 punto, por 10, por 20. Esto va a suceder. Yo te diría que está casi confirmado que si el gobierno gana, Karina se va a quedar a un costado. Insisto, tengo casi seguro que si el gobierno gana, Karina se va a quedar a un costado. ¿Voluntariamente? Miti. Pero acá no porque esté jugando alguna fuerza especial de la República Argentina, sino que ya está el padre de la criatura que vive afuera, que vive en Estados Unidos, que está viendo y pidiendo esto. Y ahora te hago otra pregunta. A mí ayer una persona en la Casa Rosada, un funcionario me dijo, lo que se viene el 27 de octubre es Game of Thrones. ¿Qué quiere decir eso? Que la mano del rey... No, la disputa por el trono, los clanes, exactamente. ¿no? Los clanes. El 20 me dijo así, el 27 de octubre acá adentro se viene Game of Thrones. Me lo dijo así, ¿Quién tiene los dragones? Ya empezaron a jugar, sí. Van a jugar mucho más fuerte el 27, sí. El tema es quién gana esta disputa. Santiago Caputo ya está jugando hace rato. Sí, claro. Está jugando hace rato. Y de hecho jugaba a coronar esta semana y le salió mal la movida, pero si lo del martes le salía bien a Milei, era casi jaque mate. Bueno, ese fue el problema de Santiago Caputo. Y por eso salió el Gordo Dazán y salieron todos tan calientes. Exactamente, pero hay otros que están jugando. Guillermo Franco también está jugando. Sí. Cuando digo Guillermo Franco también se puede decir que está jugando Ornequian. Santiago Caputo ya empezó a jugar. Macri.
y salió Mauricio Macri a jugar. Vamos a ver el tuit de Mauricio Macri de ayer, que llamó la atención claramente, porque es el expresidente, porque está alejado del gobierno, porque se reunió con Milei, porque está enemistado con Santiago Caputo. Y salió con un tuit ayer bastante largo, ¿no? Kilométrico, el título es "Ahora hay que arrancar y crecer sin parar". A mí lo que más me interesa son los últimos párrafos, vayamos más abajo, donde él habla del día después, de lo que le pase al gobierno. Y ahí deja muy claro lo que puede llegar a pasar. Ahí dice, en uno de los párrafos dice, el PRO y yo como presidente del partido estamos dispuestos a asumir este compromiso, dice, en referencia a que hay que cambiar, promulgar la ley de presupuesto, aprobar y promulgar una ley de presupuesto. Dice, somos conscientes de que nuestro aporte por sí solo es insuficiente para los cambios que hay que realizar. Necesitamos que después del 26 el gobierno convoque al diálogo con humildad y honestidad, que acepte eventualmente una oposición constructiva que traerá propuestas desde cada rincón del país para realizar las reformas necesarias que nos hará cambiar. Después abajo también sigue en esta tónica. Básicamente Macri le pide cambiar a Milei, le pide al gobierno ampliarse, que acepte críticas, que acepte diferentes cuestiones que no viene aceptando. Recordemos que Macri viene sosteniendo que Milei se cerró, que se cortó solo, digamos. En su momento a lo mejor estaba apalancado Milei, estaba agrandado porque decía que el PRO valía 4 o 5 puntos, 10, 20, poquito valía. No sé si ahora el PRO vale más, pero evidentemente con la debacle económica que se le vino en los últimos meses, los problemas políticos también, evidentemente se abrió una ventana para Mauricio Macri, que está esperando mucho este momento donde Milei empiece a flaquear. Sí. ¿Y en esa debilidad económica hay un cambio en el equipo económico? Bueno, la idea, a ver, como el rumbo económico lo van a sostener... ¿Así es Sturzenegger de este lado? Sturzenegger siempre está, pero la idea de Milei es como como el rumbo económico se va a seguir sosteniendo y va a seguir siendo el mismo, pretende dar esa señal de que siga. De que se siga para adelante con lo mismo, o sea que... Además, si Caputo asume como jefe de gabinete, sería muy duro que su primera medida sea volar a su tío. No, a ver, los cambios... Aunque sería muy Game of Thrones también, ¿eh? Te iba a decir, ¿no dijeron Game of Thrones? Los cambios no están, por ahora, referidos a la pata económica, sino a todo lo político, a todo el resto. Porque ellos en el gobierno consideran, insisto, en el gobierno consideran que los problemas siempre fueron políticos y no económicos. Si hubiera alguna crítica económica y si el problema fuera económico, sí habría que tocar lo económico. El problema es económico igual, vos tenés No, esto es lo que dicen en el gobierno, claramente. Para mí también el gran problema es económico, la gente se está cagando de hambre. Esto lo digo yo. Claro, de la economía real. El gobierno no ven eso, en el gobierno dicen los problemas son políticos, por eso le echan la culpa a los Menem, a Macarini y demás. Claro. Y no ven que el problema es económico. Es que si dicen que el problema es económico, se tiene que ir el presidente, porque el que toma las principales decisiones económicas es el presidente. Ahora, por eso van hacia lo político. Volviendo al tema Macri, ayer Caputo le contesta el tuit a Macri. Claro, y no de sus cuentas troll por primera vez. No, en blanco. Y muchos leyeron esa respuesta como un principio de acuerdo. Yo no veo un principio de acuerdo. Está totalmente alejado. Porque me da la sensación, ahí estamos viendo la respuesta. Vamos a ver el tuit de Santiago Caputo, el Santiago Caputo oficial, esta cuenta oficial de Santiago Caputo, que le dice, estamos de acuerdo, presidente Macri. Esto es casi una ironía, sí, ¿no? Aparte Milei le dice presidente también, es casi una joda, pero no importa. Argentina necesita una nueva mayoría reformista que empuje en el Congreso. Claro. En el Congreso, ayúdame en el Congreso. Macri le está pidiendo lugares en el gabinete y Caputo dice, miren, nosotros estamos haciendo lo que ustedes proponían, entonces nos tienen que acompañar sin pedir nada a cambio. Exactamente. Sigue todo igual, básicamente. Claro. Pero con un mensaje más ameno, público, más ameno de Santiago Caputo. Dice, Argentina necesita una nueva mayoría reformista que empuje, y lo subrayo, en el Congreso, los cambios de fondo que el presidente Milei lidera. O sea, flaco, vos dame a tus diputados, después vemos el resto. Bueno, por ahí pueden negociar a lo sumo la presidencia de la Cámara. También. Pero Ritondo me parece que ya no es más de Macri, ¿eh? Si vos me preguntás, igual, a ver, Ritondo es un eterno de Macri. Es de Ritondo siempre, ¿no? Sí. Pero hoy te diría que tienen mejor vínculo con Santiago Caputo que con Mauricio Macri. Obviamente, pues Mauricio Macri, como ayer dijo Diego Guelar, que es una persona importante del PRO, dijo hoy Macri está con más ganas de jugar al bridge que dedicarse a la política. Yo creo que eso es muy cierto. Sí, claro. Me parece que Macri prefiere hoy estar jugando el Mundial de Bridge o en la Fundación FIFA que estar mirando qué pasa en la Cámara de Diputados. Entonces, en ese contexto, Ritondo dice, bueno, me voy a jugar con el que está jugando. Yo no tengo ni idea de la FIFA, dice Ritondo. Prefiero estar con
con Santiago Caputo que juega, digo, que está en la política de alguna manera. Ahora, si uno lo toma al Gordo Dan como el vocero de lo que Caputo no puede decir en público o algo así, él le bajó o lo mató al canciller Wertheim, a Francos, ¿no? Y también a Macri, con la idea de que asuma en un puesto son las canciller. 3 personas que hoy se quiere sacar de encima el caputismo de alguna manera. Wertheim, apalancado también por el gobierno de Estados Unidos y algunos personajes del gobierno de Estados Unidos, como por ejemplo Marco Rubio. Claro. Ahí es una de las personas que quiere correr también. Ellos quieren halcones trampistas. Ayer había una versión de que Santiago Caputo podría asumir la jefatura de gabinete y Guillermo Francos agarrar el Ministerio de Interior nuevamente como ese primer día. A mí me dijeron, Guillermo Francos no hay ninguna manera de que acepte otra cosa. Si Guillermo Francos le proponen bajar de la jefatura de gabinete... Es una degradación, ¿no? En eso dirá muchas gracias y será... Que Santiago Caputo y Guillermo Francos coinciden. Los dos dicen, después del 26, o me dan la lapicera a mí, o me voy a casa. Sí. Porque Caputo también está planteando todo esto de máxima, no para negociar después un Ministerio de Interior. Si no le dan el manejo del dispositivo, tengo entendido que él está dispuesto a acompañar de un costado, pero como contamos acá en su momento, ir a trabajar en campañas afuera, ir despegándose un poco de la experiencia. Quiere la manija. La perinola y Franco es una persona, con algunos problemas de salud y demás, que dice, bueno, listo, si no es para ser jefe de gabinete, yo me voy a casa. La perinola es todo o nada, no hay mucho más. Yo me acuerdo, había una negociación similar, tuvo Massa en su momento, a mí me hace acordar un poco a eso. Massa en su momento tuvo una negociación similar con Alberto Fernández, le querían dar una cosita u otra y dijo todo o nada, se terminó quedando con todo, porque recuerden que no solo agarró el Ministerio de Economía, sino que agarró otras áreas muy importantes, que era lo que pedía Massa. Bueno, ahora están en una situación similar Santiago Caputo con lo que le está exigiendo Estados Unidos también, y este presente está en esa perinola de a todo o nada. Y Guillermo Francos tampoco es que tiene todo, es el jefe de gabinete, un jefe de gabinete difícil, en una jefatura de gabinete donde no tiene mucho poder de decisión. Pero ayer me decían en el entorno de Guillermo Francos, Guillermo no va a ir a un ministerio y demás, se irá a su casa, es como bien decía Nico, ya es una persona grande, tiene más de 70 años, prefiere estar en su casa, tiene un chico escolarizado, se va a su casa, ya está bien, digo, económicamente no es que tiene algún problema, se va a quedar sin laburo y demás. ¿Y están empujando a alguien a canciller? Yo tengo un nombre. A ver, tiraron empecemos a descartar. No va a ser Nahuel Sotelo como quiere, no sé, el Gordo Dan. Nahuel Sotelo es el secretario de culto que labura para que su jefe es Gerardo Huarte, y no hay ninguna manera que Nahuel Sotelo. Ayer alguno en broma me decía, che, Guillermo Franco como canciller, y yo decía, mira, lo están sacando a Huarte porque tiene relación con los demócratas, imagínate si lo van a poner a Guillermo Franco, que está muy peleado con Claver Carone. Sí, y lo acusan de pro-chino, además. Y encima lo acusan de pro-chino, no hay ninguna manera. El nombre que suena es el de Federico Sturzenegger. Es una posibilidad. Lo promueven desde Washington, no desde acá. Es una posibilidad, porque aparte también el gobierno, a ver, hay muchos en la Casa Rosada que con ese puesto se lo sacan de encima para que no ocupe la jefatura de gabinete. En la jefatura de gabinete también hay otro nombre que está sonando, porque acá lo que se está debatiendo es si Santiago Caputo va a manejar más áreas del gobierno con firma o sin firma. Porque Santiago Caputo puede llegar a agarrar más áreas del gobierno sin firma. Bueno, ahí el tema es, bueno, ¿y entonces quién va a ser el jefe de gabinete? Digo, el nombre de Manuel Adorni sigue también sonando para la jefatura de gabinete. Sí, pero también puede llegar a funcionar ahí como una especie de dador de miti-miti. Bueno, estamos todos conformes. También sigue sonando. Qué país generoso igual, también ¿no? sigue siendo una posibilidad. Porque si Caputo va a seguir sin firma, también va a seguir teniendo una persona que de alguna manera puede, entre comillas, lo digo, manejar. Porque también ese es el problema, no poner un disco. Tampoco va a llegar una persona con la que Milei no tenga confianza. Ahora, te hago una pregunta más. Perdón, y quiero decir, ratificar así lo de Federico Sturzenegger, sí está sonando claramente como canciller también. Te hago una pregunta más. Si finalmente Caputo se sale con la suya y logran correr la Karina. Sí. ¿Qué pasa con Pareja? ¿Qué pasa con los Menem? Y te lo pregunto porque Milei está prestándole mucha atención, y lo escuchábamos hace un rato, a ese número de diputados, ese tercio que le permita blindar. Y de los diputados que meta la Libertad Avanza ahora, un tercio van a responder a Pareja. Si Pareja dice, chau, nos vimos, le rompe un tercio del bloque. ¿Está eso en la mesa de arena? Porque sabemos que correr a Karina también significa dejar a Pareja a la merced de las fuerzas del cielo que vienen pidiendo su cabeza. Sí, es la dificultad que va a tener Santiago Caputo, que la verdad que tiene una estructura muy chica. Santiago Caputo no tiene una estructura muy grande, no tiene muchos recursos humanos. Por eso recibe a los gobernadores en la oficina de su consultora, ¿no?
Bueno, a ver, Caputo no tiene mucha gente de confianza dentro de la Libertad Avanza, sí afuera. O sea, está cosechando más afuera que adentro. Esto es por el tipo de relaciones que generó en estos 2 años. Se reunió con gobernadores en su oficina de afuera y en la oficina de la Casa Rosada. Se reunió con gente del PRO, de los radicales, incluso del peronismo, también fuera y dentro de la Casa Rosada. Digo, el espectro de Caputo hoy está más por afuera de la Libertad Avanza que adentro de la Libertad Avanza. A mí lo que me decían ayer es, este gobierno va a seguir, si es que gana el 27 de octubre, con algunas premisas. La primera es dejar de pelearnos con todos. La primera es empezar a recomponer esas relaciones que perdimos. Y la tercera es darle lugar en el gabinete a los aliados. O sea, que estén representadas esas alianzas que va a mostrar el gobierno después del 27 de octubre en el gabinete. Con segundas, terceras líneas y también con primera hacer línea. Lo que le pidieron en Estados Unidos. Exactamente. Que haga. Cande, ¿cómo está el dólar, los bonos, las acciones a esta hora? Intervenido. Salieron las ventas para calmar un poco el dólar mayorista y con eso logró bajar un poco el dólar oficial, igual está en 1.455, estoy hablando del Banco Nación, generalmente los otros bancos tienen una cotización un poco más cara. ¿Quién está vendiendo? Bueno, eso es lo que vamos a saber después, pero probablemente sea el Tesoro de Estados Unidos para que no llegue justamente al techo de la banda. Es lo que vamos a ver probablemente las futuras jornadas, en el sentido de que no tendría sentido cambiar la estrategia en estas últimas 6 jornadas. ¿Qué intriga me da? ¿Tendrá alguien, Scott Bessent, destinado a la mesa de dinero de Argentina? ¿Cuándo tiene que vender? Sí, no sé, pero yo le diría al que tenga un mango que vaya a comprar dólares porque invita al tío Scott, ¿eh? Y sí, es que el tema es ese. En vez de leerse esto como el inicio de una ayuda para la Argentina que va a hacer que lleguen inversiones y que el dólar esté más bajo, bueno, no sucede eso y se entiende que hay una promoción, un Black Friday de dólares financiados por el Tesoro de Estados Unidos y por eso la presión dolarizadora, digo, gente que, no paga impuestos y va a comprar dólares, gente que llega al extremo de algo que yo nunca recomiendo hacer, pero es sacar un préstamo para comprar dólares. Digo, la presión dolarizadora no tiene sentido en términos de el stock financiero, sino que es parte de, una Argentina que está acostumbrada a una incertidumbre postelectoral, sobre todo cuando el oficialismo tiene números tan negativos. ¿Hay alguna forma de fundir al Estado norteamericano? ¿Sacarle todos los dólares, exprimirlo todo y hacerlos pelota? Primero comprar los Rolling Stones, o sea, que Richard, hacerlo argentino a Keith Richard, a Mick Jagger, pagarles a ellos que vengan acá todos los años. Yo creo que no, pero podemos llevarnos puestos a Scott Bessent. Eso es una posibilidad. La realidad es que cada tuit que se evalúa más, cada dólar que vende en el mercado, y sobre todo si al gobierno le va mal en las elecciones, va a tener que dar explicaciones, como ya está dando al pueblo estadounidense, que no entiende por qué Estados Unidos está ayudando tanto a lo que es su competencia en el comercio internacional, y que además tiene que dar explicaciones si la estrategia sale mal, sobre todo. Me dice que se está armando un tractorazo de Illinois a Miami, ¿no? Todos los farmers están yendo a Miami a instalar los tractores ahí en las playas, porque claro, dicen que los argentinos están ahí con los dólares que les sacaron a ellos. Pero los bonos, por ejemplo, los bonos en dólares están con números negativos, no super números negativos, pero estamos viendo consecuentemente números negativos. Entonces, es bastante difícil el escenario de cara a las elecciones y estas señales no alcanzan. También hay que decir, el swap de 20.000 millones claramente se piensa post-elecciones. Después, el otro paquete de 20.000 millones de dólares, yo sé que hay muchas notas de Infobae diciendo que va a llegar, que hay grupos de inversores muy interesados. Ahora, con un riesgo país arriba de 1.000 puntos, es muy difícil pensar que el mercado financiero privado le va a prestar a la Argentina, sobre todo en una situación de fragilidad política. Sí, se habla de garantías en recursos naturales, imagínate lo que pueden llegar a ponerte como garantía, justamente porque si el riesgo país es alto es porque creen que no se lo podés devolver. ¿Y cómo ponen garantía de recursos naturales si los recursos son de las provincias? Sí, no lo sé. No lo sé, habría que... Bueno, ya hubo reuniones de un enviado de Donald Trump con algunos gobernadores. Sí, pero no creo que los gobernadores firmen una garantía para que le manden guita a Caputo y a Milei, ¿eh? O sea, una cosa es que los apoyen, que levanten la manita en el Congreso, otra es que le vayan a poner recursos naturales de garantía para eso. 17 de octubre, 80 años. 80 años del 17 de octubre. Quizás del 45 para acá, el 17 de octubre... donde más actualidad tienen algunas de las discusiones que se daban en ese momento, ¿no? Braden operó, liberación o dependencia y demás. Y va a haber doble acto hoy
Sí, aparte yo hoy ponía lo de los pilares, ¿no? De la soberanía política, la independencia económica, más que nunca, ¿no? Bueno, ayer alguna de las cosas estuvo hablando Axel. Anoche estuvo el primer acto, no va a haber un acto central del 17 de octubre, sabemos porque no es un Game of Thrones, pero el peronismo está en una situación que se mantiene tensa, que tuvo la suerte, toda la campaña, que todos los desastres del oficialismo pusieron como un manto sobre que hay diferencias en el peronismo, y la verdad que se construyó una lista de unidad y más o menos, ¿no?, se fue llevando la campaña. Pero bueno, cuando llegan estos momentos se nota. Después vamos a estar hablando también de los cierres y del búnker, porque también hay como un misterio que no termina de resolverse, si va a haber uno o va a haber varios. 17 de octubre, decía, empezó ayer con un mapping de la CGT. Sí. Raro eso, ¿eh? Un mapping sobre el edificio de la calle Azopardo. Le salió mejor que cuando quisieron hacer el 17 de octubre virtual. ¿Se acuerdan de la pandemia? Que se les cayó la página. Me había olvidado de eso. Me había olvidado. Que nos íbamos a movilizar ahí en la computadora. Vos tenías que decir en qué calle tenías que estar. Hacías un clic en la Plaza de Mayo y te ubicabas en ese lugar. Y se cayó todo y la gente salió con el auto a la calle a dar vueltas alrededor de la Plaza de Mayo. Claro. Sí. Estuvimos 24 horas ese 17 de octubre transmitiendo acá el Destape, desde el estudio viejo. Impresionante. No me lo había olvidado. Mira, sí, porque era muchísima gente que estuvo conectada y claro, había que tener un servidor muy grande. Bueno, anoche estuvo eso, hubo un espectáculo también. Terminó con Víctor Laplace, que ya queda como la presencia de Perón. El Perón Víctor Laplace como el Perón. Es lo más cerca de Perón que tenemos. Cantando la marcha, ahí estaban todos, estaba Dá, estaba Moyano. Hace falta una renovación en la CGT, ¿eh? Sin duda. Y había, la primera fila era gente, la verdad, muy mayor. Pero bueno, ahí fue la primera actividad. A esta hora estaba previsto el acto en la Quinta de San Vicente, que va a ser un poco el acto de Axel Kicillof. El gobernador iba a estar ahí con sus funcionarios, con intendentes. Recordemos que ahí es donde descansan los restos, sí, señor, de General Perón. Y está buenísima esa, yo siempre que escucho esto me encargo de decirlo en vivo. Vayan a la Quinta de San Vicente, que está buenísimo. Y están muchas de las estatuas que estaban en su momento en la Casa Rosada y demás, y que las dictaduras las tiraron al riachuelo, en algunos casos hasta las decapitaron, sí, y están así como quedaron, sin algunas partes. Es un recordatorio muy, muy impresionante. Bueno. La entrada gratis, ¿no? Sí. Digo, vaya que está buenísimo, sí. Iba a ir algunos, seguramente iba a estar Jorge Tayana, también me decían que Grabois iba a estar en este acto de Axel. Pero bueno, la movilización más grande de hoy es la caravana prevista. Tenemos el tuit, ¿no? La placa 1 a la casa de Cristina, San José 1111. Ahí están. Hay distintos puntos de partida según quien movilice. Incluso algunos vienen desde el Gran Buenos Aires. Y algunos desde distintos puntos de la ciudad para confluir a las 17 en San José 1111, porque bueno, hubo mucho de lo que se estuvo hablando bueno, se cumple 80 años del 17 de octubre del 45, que fue cuando los trabajadores salieron a pedir por la libertad de Perón, estaba detenido, y bueno, hoy plantean lo que hay que pedir es la libertad de Cristina, presa injustamente. Ayer Kicillof, que no está por ahora confirmado que vaya a la movilización, ahora vamos a estar hablando de eso, habló. Sí está confirmado que va a haber una columna del Movimiento de Derecho al Futuro. Claro, pasó lo mismo cuando fueron los 100 días, ¿no? Sí. Fue el Movimiento de Derecho al Futuro, fueron algunos intendentes, aquella vez me acuerdo fue Catopodis, por ejemplo, fue ministro, pero no fue Axel Kicillof. Y lo que esta vez me dijeron es, la verdad que nosotros preguntamos qué estaba previsto, iba a haber algo para los dirigentes o no iba a haber nada, y no nos respondieron nada. Nos dio la sensación, me decían ayer desde el entorno de Kicillof, que no tenían muchas ganas de que fuéramos. Si eso se mantiene así, si no hay ningún llamado antes de las 5 de la tarde, Kicillof no va a ir. Sí va a haber una representación del
movimiento de derecho al futuro. Y decía en el TAI 4, ayer estuvo Axel, lo comentaba, ¿no? En La Plata presentando el libro de Alejandro Berkovich. Habló bastante, porque habló de economía, más en tono de académico, pero también habló de política. Lo escuchamos en el TAI 4 hablando de la situación de Cristina. Mañana tenemos una fecha histórica del peronismo, donde tenemos una dirigente del peronismo, la más importante, presa injustamente. Así que bueno. En ese momento se refería y le dio al final también, hablando del peronismo, un tono muy nacional al cierre del discurso, porque habló de los empresarios, que es de lo que se trata el libro, y le pidió que sean nacionalistas, ¿no? Le dijo, no, que no piensen igual que nosotros, pero que sean nacionalistas, que quieran al país, que inviertan en el país, que le den trabajo a los argentinos. Bueno, eso es nada más lo que le estamos pidiendo, y uno imagina que los mensajes de hoy van a ir por ese lado. Si quieren, para terminar, tenemos el video de Fuerza Patria que sacó hoy a propósito de los 80 años del 17 de octubre. Si quieren, los vemos un poquito para refrescar esta conmemoración que viene tan a tono de estos tiempos. Hoy corté una sola. Hemos trabajado por la felicidad común y la grandeza de la patria. Hay que profundizar el modelo de justicia donde los pibes tengan trabajo, tengan derecho a la universidad, tengan la esperanza. Que yo nunca conocí la playa. No sé si ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. No se trata más que de restituirle al pueblo lo que al pueblo le corresponde. Con este pueblo no se puede perder. No digo una elección, el país no puede perder. Que esto es lo más grande que le he dado al pueblo argentino, el empoderamiento popular. Tengan, por tanto, la valentía de sustituir los miedos por los sueños. ¡Únanse! ¡Sean hoy más hermanos que nunca! ¡Sobre la hermandad de los que trabajan a levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos! Democracia, paz y peronismo. Muchas gracias. Bueno, argentinidad al palo, ¿eh? Hasta el Diego y el Papa pasaron por ahí. Y hablaba yo de... Perdón, un detalle, pero en el marco de estas internas que vos relatabas hace un rato y demás, que el video cierre con la voz de Axel Kicillof no es un detalle menor. Y no. No es un detalle menor, porque lo pone, digamos, en una tradición. Es un video, las voces que escuchaban, los que no lo están siguiendo con pantalla, se empieza con la voz de Perón y después se iban escuchando otros protagonistas. Aparecían Néstor y Cristina, pero también aparecía Cafiero, aparecía el padre Mujica, aparecía el Papa Francisco, y la voz de Kicillof en esa línea es un reconocimiento de que, bueno, que ya está formando parte de esos referentes. Tendrá todavía, obviamente, que ganárselo. Pero yo no me imaginaba un video con el ok de todo el peronismo que hace 6 meses terminar así. Vos viste que se ponen como Fuerza Patria, pero hay algunos trabajos hechos desde la usina de la Cámpora, hay otros de la usina de Kicillof y otros desde la usina de Massa. Y entiendo que este debe ser desde la usina de Kicillof. Seguramente, pero no deja de ser no deja de ser. Pero a propósito de estas diferencias, hablaba de, bueno, cierre de campaña, estuve preguntando ayer. Me dijeron, seguramente no va a haber nada central. Aparte dicen que como que la gente está en un momento en que los grandes actos no caen bien. Choca un poco, que es mejor hacer actividades más chicas, y esa va a ser la idea de ir haciendo, como fue en las elecciones de septiembre, un poco sección por sección. En varias va a estar Axel con Tayana.
y ir haciendo, me dijeron, por ejemplo, seguramente va a haber en Almirante Brown, pero ahora va a haber, Axel va a estar 2 días en sección del interior, que le fue bastante bien en septiembre, mejor de lo esperado, así que no va a haber un acto central y sí varias actividades pequeñas en el cierre de campaña y queda la intriga del búnker. Yo decía, ¿y dónde van a esperar los resultados? Me imagino que va a haber uno en capital y otro en provincia. El domingo 26. Sí, efectivamente, me dijeron, nosotros vamos a estar en La Plata, me dijeron del lado de Axel Kicillof, con los candidatos de la provincia de Buenos Aires. Va a estar el PJ Capital, abierta la sede, donde se supone que ahí se van a reunir la dirigencia y los candidatos de la ciudad de Buenos Aires, pero no había, por lo menos hasta ayer, previsto nada central. Siempre hacen lo del complejo C acá en Avenida Corrientes. Parece medio dificultoso en este contexto. Si se llega a dar esto de lo de Itay, que... Sí, bueno, ahí el Obelisco directamente. El Obelisco. Y seguramente va a terminar, va a confluir en San José. O en San José también. En San José, va a haber 2 polos ahí, 11. San José y La Plata. Exactamente, uno piensa que va a haber 2 polos. Bueno, una situación que la ha ido piloteando Fuerza Patria y ha llegado hasta las elecciones, ¿no? Bien. Cande, ayer salió el número de inflación mayorista y dio mucho más alto, casi el doble, uno diría, un poco menos, pero en una magnitud del doble de grande que el de la inflación minorista. Sí. ¿Cómo se puede leer ese dato? Mira, lo tenemos en la placa 2, estos precios mayoristas que salen después del precio minorista. Se entiende que los precios mayoristas los que marcan son justamente el costo de los insumos, sería, ¿no? Lo que está antes de los precios que llegan finalmente a la góndola, gracias ahí por el Zoom. Y vemos este 3,7% de variación mensual para septiembre de 2025. Recordemos que el IPC fue del 2,1%, también marcó una aceleración, pero en el caso de los precios mayoristas la aceleración es mucho más profunda y si bajamos un poco en la imagen vemos la diferencia entre los productos nacionales que aumentaron un 3,3% y los productos importados que aumentaron un 9%, son los circulitos que están debajo de los otros circulitos violetas. En este informe del INDEC, ahí está. Productos importados 9%. ¿Por qué? Bueno, porque en septiembre estuvo toda la volatilidad cambiaria, ¿no? Tuvimos la paliza electoral del 7 de septiembre y luego todas estas corridas que trataron de resolver de distintas maneras, ¿no? Con el paquete de retenciones cero, luego con la ayuda de Estados Unidos, con la intervención del Banco Central, con la intervención del Tesoro. Digo, se usaron distintas herramientas en esas 3 semanas finales de septiembre, pero lo que se ve acá es que hubo un traspaso efectivamente a precios directo a productos importados que aumentó un 9% y que marca, si se quiere, una presión más en esa olla para el 26 de octubre. ¿Por qué? Bueno, porque si vos tenés precios mayoristas muy por encima de los precios minoristas, hay una relación en términos de, bueno, vos tenés una demanda muy baja, un consumo en caída. Veíamos en la editorial personas que no están comprando medicamentos, que están comiendo una vez por día. Pero, bueno, ¿qué pasa si el dólar sigue subiendo? Y sobre todo, ¿qué pasa después de las elecciones con los precios a nivel nacional? Y te agrego algo más, esa relación donde todavía claramente los productos nacionales pesan mucho más que los importados, va variando en detrimento de los nacionales, porque uno cada vez va más en las góndolas, que aparecen los fideos italianos, que aparecen las galletitas el atún de Ecuador, compré el otro día. El atún de Ecuador. Y eso lo que haciendo es sacar de la competencia empresas argentinas que una vez que cierran no vuelven a abrir de una semana para la otra. Totalmente. Entonces empezás a tener mayor porcentaje de la góndola ocupado con estos productos importados que son mucho más sensibles a los saltos en el tipo de cambio. Entonces, cuando haya una devaluación, la de ahora de octubre u otras más adelante, va a pegar mucho más, porque va a haber
un tercio, un cuarto, la mitad de la góndola, que va automáticamente a subir los precios en función de cuánto se mueve el dólar. Y no solo eso, sino que acá lo que te está mostrando es cómo se achica el margen también para los que venden en la góndola, ¿no? Porque sus insumos se encarecieron, pero como ellos no están vendiendo, no pueden traspasarlo. Entonces ahí también se explica esta caída en las pequeñas y medianas empresas, este aumento del desempleo. Digamos, hay una distorsión muy grande en términos de precios, porque efectivamente el problema es lo que está de fondo, es la base del problema, que es que la economía no arranca, es que la gente no tiene plata, no puede consumir, y no estamos hablando de consumir autos importados, porque justo los grupos poblacionales que quedaron ricos son más ricos que antes. El tema es que las grandes mayorías son mucho más pobres que antes, y ayer hubo una Tienen 6 lanchas, como diría Berti. Claro, y sí, ya viven en una realidad paralela, porque encima tienen un dólar que es muy barato a nivel internacional, entonces pueden comprar todo lo que desean y que esa plata no pase ni siquiera por Argentina, porque ya no necesitas ni un importador, lo importás directamente. Entonces digo, son todos puestos de trabajo que se van perdiendo, esos puestos de trabajo obviamente redundan en menor consumo, y así estamos en ese círculo vicioso de un ajuste continuo desde el año pasado. Tenemos un tape que se dio ayer en el alimentazo que hizo la UTT en el centro porteño. Repartieron más de 20.000 kilos de comida que producen justamente en la mesa agroalimentos, no sé cómo se llama, pero agroalimentaria, ahí me salió. En la mesa agroalimentaria, y un tape a una jubilada que se acercó, lo tenemos en el tape 3, sobre, bueno, cómo es que está viviendo esta situación como jubilado. ¡Buen día, familia! Ahí están, llegando con la comida los compañeros. Repito, 20.000 kilos de comida que repartieron. Al día, porque soy jubilada, no me alcanza la jubilación. Hago lo que llamamos changas. Cuido enfermos, algún trabajo doméstico, de fin de semana, ir a limpiar un salón de fiestas. Mientras pueda, voy a seguir haciéndolo. Pero todo es poco, nada es suficiente. Bueno, el testimonio, quienes no están en YouTube, era una señora bastante grande, más allá de ser jubilada. Y lo que se veía era esto, ¿no? Las personas, por un lado, la UTT repartiendo los alimentos, tratando de demostrar justamente que está la capacidad de la Argentina productora de alimentos. Sí, claro. Se puede garantizar una soberanía alimentaria, se puede garantizar que las personas coman, y eso se puede generar, algo que parece imposible en este contexto, y pegándose con la realidad de esta, ¿no? De una imagen de un montón de personas que están yendo a buscar esa comida a mitad de mes, digamos, no es que esto se hizo el 25 de octubre, sino que se hizo a mitad de mes, y uno veía en esas escenas, bueno, el agradecimiento y también un poco la desesperación de la gente que necesitaba efectivamente comida para llegar a fin de mes. Muy bien, vamos a abrir una ventana a San Vicente, donde ya está teniendo lugar el acto por los 80 años del 17 de octubre. Tengo entendido, hasta ahora está hablando Jorge Tayana, el primer candidato a diputado nacional. Luego lo va a hacer Juan Grabois, y finalmente el cierre del acto va a estar a cargo de Axel Kicillof. Kicillof, que estuvo reunido con Massa esta semana, creo que antes de ayer. Ajá, una reunión que no se publicitó, no hubo foto, no hubo nada, pero que sí, bueno, estuvieron charlando bastante de los pasos a seguir después del 26 de octubre, un movimiento interesante de un Massa que en ese ecosistema fue durante varios años un aliado estrechísimo de Máximo Kirchner, y que ahora vuelve a ponerse más en un lugar de equilibrio, o trata de ocupar un poco un lugar de mayor equilibrio, entendiendo también que el aumento del peso específico de Axel Kicillof es indiscutible y tiene que tener una respuesta política también. Sí, aparece en las últimas 2 semanas de campaña, por lo general. Massa hizo lo mismo en septiembre. Cuando los números le muestran que anda bien. Bueno, algo comentaban a propósito de eso, de que fue a Santa Fe. Eso también fue raro.
fue a Santa Fe la semana pasada, pero también fue cuando las encuestas empezaron a decir que ahí ganaba Fuerza Patria, ¿no? Sí, de y hecho, en una lista con candidatos que a priori no son cercanos a Massa, todo lo contrario. Todo lo que es Ciudad Futura está más cerca del armado de Juan Grabois. De Grabois, exactamente. Bueno, pero vos sabés que también hubo una reunión, se juntaron con Grabois, Massa y Grabois, que también es una novedad. Muy activo, parece, evidentemente... el ex presidente de la Cámara de Diputados, ex ministro de Economía. Aparte, él en esas reuniones dijo a propósito de Santa Fe que según sus números, vos viste que él, bueno, en realidad su cuñado, es el que Sebastián maneja Galmarini, la consultora, lo tenía a él como consolidado el triunfo de Fuerza Patria en Santa Fe. Y hay que decir que los números que maneja Massa en privado, que no siempre son los mismos que se muestran, hasta ahora, desde el 23 por acá, por lo menos vienen cumpliendo con lo previsto. Él sabía que perdía. Lo que pasa es que en su momento sabía que perdía, sí. Difundía que era sí, aparte, pero difundía que era por menos diferencia, ¿no? Porque después fue más diferencia. Así es. Nos quedan unos minutos. Vos mencionabas hace un rato, Johnny, el tema de un Milei que para dar señales de gobernabilidad y demás iba a apuntar más al diálogo, iba a apuntar más a tender puentes. Ahora, lo que estamos viendo en estos días, en esta recta final de campaña, es, se peleó, le dijo marxista a Feynman. Le dijo, no hay que dejarse psicopatear por los cucas, como respuesta a una pregunta a Trebuch. Y ayer salieron las fuerzas del cielo a darle a Fantino, pero como si fuera, no sé, Osvaldo Barone prácticamente. Sí. A ver, pero ¿Con quién van a construir esa gobernabilidad? No, lo de ayer fue increíble porque Fantino, recordamos que es amigo de Milei. Milei le regaló el discurso. Le regaló el discurso. Va siempre a Neura. Digo, tienen una buena relación. Bueno, era donde hicieron toda la joda de flota. Exactamente. Bueno, Fantino salió fuerte contra Milei, llamó la atención y enojo. Esto le costó el enojo. Ahora vamos a ver rápidamente cómo se enojaron los trolls de Javier Milei, pero vamos a ver por qué se enojaron. ¿Qué fue lo que dijo Fantino? Que ahora dicen que se está por agarrar a trompadas, así nomás, con un troll de Milei que se llama Negro Almeida. Se están amenazando mutuamente, pero vamos a ver por qué se enojaron. Vamos a ver el tape número 3, donde Fantino básicamente le dice a Milei, ¿de qué esfuerzo hablas? Y vos no hiciste ningún esfuerzo. Te la pasás viajando y demás. Lo bardeó fuerte el presidente. Vamos a escuchar primero a Fantino, mira. Porque si se enoja por esto, Javier, es porque yo estaba en el barco equivocado. Que se enoja o no, digo. Javi, no use más la palabra esfuerzo. No estás haciendo ningún esfuerzo. Vos mismo venías a Neura conmigo y rompíamos a la clase política. Vos la llamás casta. La casta no hace esfuerzo. No saben lo que es el esfuerzo. No saben. Van al Banelco y escupe el billetito, pase lo que pase. Yo hoy me siento muy mal. No mal, muy mal. Me siento pésimo a nivel salud. Estoy congestionado, me duele la cabeza, tuve vómito a la tarde, me siento mal hace varios días. Y estoy acá porque es mi laburo, porque tengo que estar, porque es mi empresa y le metemos para adelante. Bueno, esto generó muchísimo enojo en varios de los trolls. Vamos a ver un tuit nada más, que es el del Negro Almeida, de placa número 4, que escribió, fue uno de los tantos tuits, ya salieron varios, a matarlo, los trolls de Milei a Fantino. Dice, bueno, lo de Fantino es definitivamente imperdonable. Cuando necesitó de Javier y le pidió que le dé las primeras entrevistas como presidente para hacer crecer su emprendimiento, Javier estuvo y pidió que se suscriban a su canal, etcétera, etcétera. Bueno, ayer Fantino, después de leer esto, salió en su programa diciendo, bueno, le voy a romper los huesos al Negro Almeida. Bueno, hizo una campaña para desuscribirse de Neura también. Un escándalo. Bueno, hay que ver cómo termina esto. Pobre tronco, ¿no? Que queda tironeado ahí. Vamos llegando al final de este programa. Quédense, ya viene Adrián Murano con sus verdades afiladas. Va a estar Axel Kicillof también, la palabra del gobernador en San Vicente, en minutos acá en el Destape. Este domingo a la tarde no se pierdan, te toman por boludo, porque va a haber un programa. Imagínense, es el último programa que tiene Navarro antes de las elecciones. O sea, todo lo que tiene guardado lo va a estar tirando, no se lo pierdan. Y el lunes a las 10 de la mañana nos reencontraremos acá con el pase. Un saludo a todo el equipo que hace esto del otro lado del vidrio, también a mis compañeros aquí y a ustedes que nos eligen cada mañana. Hoy de nuevo líderes entre las radios. Es impresionante la cantidad de gente que se está sumando al Destape. Gracias a todos, que tengan un muy lindo fin de chau. El Destape 1070. Sin vueltas, sin ruidos. Información. Radio y punto. El Destape 1070. Viaja más y gasta menos. Con el previaje riojano, movete por La Rioja con Chachos. Busca toda la información en nuestra web.
a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Llega El Destape. El pase de la tarde. Una hora con toda la información que dejó el día y el anticipo de lo que va a venir. Una mesa de periodistas con todas las noticias y el análisis. Para que entiendas lo que pasa. El pase de la tarde. Con la conducción de Nicolás Lantos. Y la participación de Candelaria Boto, Matías Mousset, Carla Pelliza, Fernando Soriano y Matías Colombati. Desde el 1 de septiembre. De lunes a jueves a las 19. En El Destape. Acá estamos en Ancón, la sede en la ciudad de Buenos Aires de Parques Nacionales, y es un edificio que tiene un valor muy fuerte para nosotros desde la identidad de parques. Por acá se hizo la primera transmisión de radios de la Administración de Parques Nacionales a todos los puntos del país. Es un depósito de equipamiento para lo que significa la lucha de incendios forestales en las temporadas, y es el nodo que funcionó y todavía sigue funcionando de Parques Nacionales, que sirve como para articular el resto de la administración de parques para justamente el manejo de las 18 millones de hectáreas que tiene Parques Nacionales. Tiene un valor profundo desde el punto de vista de la historia de Parques Nacionales, albergando la biblioteca Perito Moreno de Parques Nacionales, albergando el archivo de Parques Nacionales. La fortaleza de la administración de Parques Nacionales necesita la profesionalidad de sus laburantes, de sus guardaparques, de sus combatientes de incendio y la infraestructura para poder llevarlo a cabo. La necesidad de este edificio forma parte de todo ese universo. Para ellos esto tiene un precio, para nosotros tiene un valor. Compañeros y compañeras. Compañeros, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Compañeros y compañeras. Bueno, compañeros, compañeras, estamos hoy en este lugar histórico para conmemorar un hecho constitutivo, un hecho que cambió la historia de la Argentina. Hoy estamos aquí para conmemorar los 80 años del 17 de octubre, en donde una parte importante y central del pueblo argentino cobró fuerza y se convirtió en protagonista de nuestra historia. Esa fuerza social, esos sectores, habían sido ninguneados, habían sido despreciados, habían sido humillados hasta ese momento. ¿Qué hizo Perón? ¿Qué hizo Evita? Le dio voz a la Argentina trabajadora, le dio voz a la Argentina industrial, le dio voz a los jubilados y jubiladas, le dio voz a los que pelean, a los que trabajan y a los que luchan. Por eso